Hola, nuevamente, ya vemos varios conectados, así que vamos a comenzar nuestra, nuestra charla. Esto es la tercera mesa de trabajo que estamos realizando como la mesa de restricción de fármacos del Colegio Médico Veterinario. En esta ocasión nos vamos a centrar principalmente en dos temáticas muy importantes. Vamos a hablar sobre la importancia de la regulación del botiquín, mantención de fármacos intrahospitalarios, y también vamos a ver los pasos a seguir para obtener un botiquín veterinario. Finalmente vamos a tener una mesa redonda donde veremos dudas y consultas en torno a la obtención y utilidad del botiquín. Para las dudas las vamos a dejar para el final, así que ustedes pueden escribirla en el chat y ahí vamos a estar finalmente respondiéndole todas sus consultas y sugerencias. Bueno, para que ustedes tengan una idea, el Colegio Médico Veterinario ha trabajado arduamente durante todo este año en conformar mesas de trabajo, mesas técnicas de trabajo. Una de ellas es la mesa de trabajo de restricción y ley de fármacos. El objetivo de esta mesa, en el fondo, ¿puede silenciar? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, nuestro objetivo como de mesa de trabajo en el fondo es abordar temáticas de alta relevancia para nuestra profesión, generando impacto y modificaciones de las políticas públicas que son relevantes para nuestro gremio. Bueno, como todos sabemos, los y las médicas veterinarias no podemos y no estamos inhabilitados en el fondo para prescribir tratamientos que consideran el uso de estupefacientes y algunos psicotrópicos. De hecho, también nos sirve el botiquín veterinario para conseguir estos elementos, pero a medida que vayamos conversando en esta ocasión, vamos a aclarar todas las dudas. Para comenzar, les voy a presentar al primer expositor. Él es Sergio Muñoz Quesada, es químico farmacéutico, es doctor en bioquímica y biología molecular, jefe de la sección de control de comercio nacional, subdepartamento de control y vigilancia de medicamentos y cosméticos, la Agencia Nacional de Medicamentos del Instituto de Salud Pública de Chile. Él va a abordar el tema, la importancia de la regulación de botiquín, mantención de fármacos hospitalarios. Bueno, bienvenido Sergio, te dejo el mando de la actividad y las dudas son para el final, para que las puedan escribir en el chat. Perfecto, muchas gracias Viviana. Primero agradecer la invitación. Nosotros, digamos, siempre como Instituto de Salud Pública estamos disponibles a participar en lo que estimen conveniente. Lo importante es poder avanzar en conocimiento, ¿cierto? En reglamentación, y nosotros sabemos muchas veces y nos encontramos, porque nosotros, y ya les contaré un poco, que nosotros fiscalizamos clínicas veterinarias en el contexto de medicamentos de uso humano. Entonces, nosotros sabemos y nos damos cuenta también que muchas veces se puede infringir la norma, la normativa, faltas medianas o graves, pero también sabemos que detrás no hay una intención, no hay un dolo muchas veces, sino que más que nada, en la mayoría de los casos, diría yo que hay un desconocimiento. Entonces, es súper importante tocar estos temas, así que yo voy a tratar de, en estos minutitos, explicar un poco quiénes somos, qué hacemos, y bueno, siempre las dudas y las preguntas es lo más importante, creo yo, es lo más entretenido muchas veces para aclarar un montón de dudas, así que ahí estaremos disponibles para responder todas las dudas que sean necesarias. Así que voy a hacer una presentación, voy a compartir pantalla para que veamos una breve presentación y con eso vamos a ir avanzando. Avísenme si se ve. Sí se ve. Perfecto. Ya. Bueno, primero, como les decía, agradecer la invitación y vamos a hablar un poco de reglamentación e información de medicamentos. Ese es un poco el contexto, aunque el título efectivamente es la importancia del botiquín y vamos a llegar a eso. Yo creo que esa es la conclusión de lo que podemos sacar, vamos a sacar en esta presentación. Bueno, mi nombre es Sergio Muñoz, como presentó bien Viviana, ¿cierto? Soy el jefe de sección control de mercado nacional de la Agencia Nacional de Medicamentos.
somos un equipo de 10 personas, o lidero un equipo de 10 personas que somos fiscalizadores todos, digamos, y fiscalizamos farmacias, botiquines, almacenes farmacéuticos, farmacias asistenciales, botiquines asistenciales, todo ese mundo, digamos, de autorizaciones que requieren autorización sanitaria para el uso de medicamentos humanos, principalmente a nivel de expendio, ¿ya? A nivel de expendio a paciente, más que en nivel de producción. Nivel de producción, toda la fabricación la ve otro equipo dentro del Instituto de Salud Pública. ¿Ya? Un temario general, ¿cierto? Generalidad de los medicamentos, normativa de prescripción y botiquín, y ventajas de la regularización, ¿ya? Que es lo que vamos a conversar un poco ahora. Primero, una breve introducción, ¿cierto? El Departamento de Agencia Nacional de Medicamentos es un departamento dentro del Instituto de Salud Pública, si no me equivoco son 6 o 7 departamentos, está centrado en los productos farmacéuticos. Hay otros departamentos, los que no conocen el Instituto de Salud Pública, está ahí ubicado en Ñuñoa, ¿cierto? Al lado del Maratón, al lado del Estadio Nacional, y ve varios aspectos, desde los PCR de COVID, desde los exámenes de histocompatibilidad para los trasplantes, verificación de exámenes VIH, todo nuestro departamento tiene que ver con el mundo de medicamentos, absolutamente todo el control, y hay una nueva agencia que lleva poco tiempo también, que es de dispositivos médicos, que también es bastante importante, principalmente mirando futuro con la potencial ley de fármacos 2, donde se va a regularizar todo el tema o el mundo de los dispositivos médicos, una área de salud ocupacional también. Entonces hay diferentes áreas dentro del Instituto de Salud Pública, donde principalmente la de nosotros es todo lo que es medicamentos, todo lo que es eh, registro, ¿ya? Y como dice esta diapositiva, ¿cierto? El encargado del control de los productos farmacéuticos y cosméticos, también que recuerden que muchos de esos se registran también, autorizados por ley, que se fabrican localmente o se importen y son comercializados en el país. Y claro, el objetivo, ¿cierto? Nuestro es garantizar la calidad, seguridad y eficacia de estos productos, ¿cierto? Otorga la autorización sanitaria, ya sea para producción, para expendio, como las farmacias, como los botiquines, ya vamos a ver un poco qué significa un botiquín, y registro de los productos farmacéuticos, medicamentos y cosméticos, además de ejercer la fiscalización y vigilancia a nivel nacional de este tipo de productos. Primero, nosotros nos vamos, y aquí es súper relevante, que nos vamos a meter al mundo de los medicamentos de uso humano, ¿ya? Por lo tanto, independientemente que estos medicamentos sean utilizados en animales, en el caso de los veterinarios, ¿cierto? Independientemente de ese fin, eh, toda la regulación tiene que cumplir con la reglamentación de medicamentos de uso humano, ¿ya? Independientemente que ese fin cambie, ¿ya? Pero igualmente hay que cumplir con toda la reglamentación, y estamos hablando a todo nivel, ¿cierto? De la entrada, ya sea materias primas, productos, todo lo que es distribución, almacenaje, exportación en algunos casos de medicamentos, y también el expendio a las personas. Y ahí es donde de alguna forma uno puede entender que también, y quizás también podría poner en la próxima presentación aquí una foto de algún animal, pensando que también, y no olvidar que también muchos de los medicamentos de uso humano son utilizados en animales. Y ahí ustedes me podrán dar charla, digamos, pero lo que nosotros percibimos es que principalmente eso se da por el arsenal acotado de medicamentos específicamente para animales que hay en el país. ¿Ya? Cuando es acotado ese arsenal, digamos, por supuesto que hay que recurrir a los medicamentos de uso humano para tratar a nuestros animales, ¿cierto? No hay ningún problema con eso. Ahora, y aquí voy a tratar de explicar brevemente cómo funciona el sistema, porque entendiendo cómo funciona el sistema, vamos a ver qué cosas podríamos estar haciendo mal con los medicamentos, qué cosas podríamos mejorar en el mundo de los medicamentos. Y aquí voy a hablar brevemente de cómo es el sistema de los medicamentos a nivel nacional. Primero, tenemos laboratorio de producción a nivel nacional, son solo 26, y ellos fabrican, por lo tanto, su importación en materias primas, ¿cierto? Todo lo que a lo mejor pueden venir incluso en envases primarios, en blister, y después terminan de envasar, ¿cierto? Etcétera. Donde hacen los registros de los productos, ¿cierto? Y ellos tienen que cumplir, ¿cierto? Todo el mundo de las buenas prácticas de manufactura. También tenemos los titulares de registro, y ahí también es relevante entender esa figura, que son
empresas o oficinas, digamos, que importan productos, en la mayoría de los casos, importan productos ya prácticamente terminados para la comercialización en el país. Entonces, uno, ¿a qué se enfrenta? Se enfrenta a una oficina con 15 personas y que todo el tema de la importación, del almacenamiento en droguerías y la distribución es contratada a terceros. Entonces, en la práctica, el titular del registro no tiene ningún establecimiento farmacéutico, sino que contrata todos estos servicios y nos encontramos en una oficina que tiene 10 personas. Entonces, existen muchos de estos laboratorios y esos se llaman o se denominan titulares de registro, porque no son ni droguería, no son ni laboratorio de producción. Entonces, ellos hacen todo lo que es el tema de importación y ahí tenemos más de 120 empresas, ¿ya? Tenemos una infinidad de empresas que pueden traer un registro, un producto, 2 productos, 100 productos. Incluso podríamos pensar que las transnacionales, digamos, algunos laboratorios transnacionales de uso humano, los más conocidos, importan su producto terminado y lo distribuyen en nuestro país. No hay ningún proceso ni de fabricación ni de acondicionamiento. Y esos son denominados titulares de registro. Tienen que hacer sus controles de calidad, lógicamente, en nuestro país, y ahí eso es súper relevante, tener claridad que todos deben hacer un control de calidad nacional, ¿ya? No solamente en origen, sino que también en nacional, y ahí algunos se podrán eximir con algunos sustentos, digamos, pero debería existir un control de calidad nacional a todos los productos importados, ¿ya? Y este es, diríamos, nuestro primer nivel, nuestros, entre comillas, proveedores de estos medicamentos. Y esta distribución, como decía yo, de medicamentos, la pueden hacer a un intermediario, que yo diría que son uno de los más conocidos intermediarios, que son las famosas droguerías, digamos, ¿ya? Las droguerías se abastecen de estos laboratorios y de estos titulares de registro. Y estas droguerías acopian medicamentos de diferentes proveedores para ofrecer a establecimientos autorizados abastecimiento y distribución de medicamentos. Ellos tienen que cumplir con las buenas prácticas de almacenamiento y distribución. ¿Qué es lo que aquí hay que tener en cuenta? Que las droguerías no pueden vender medicamentos a personas. Las droguerías, y tanto los laboratorios de producción, que algunos venden directo, digamos, pero las droguerías que podríamos decir que son más de 200, 210 o incluso más, eh, no pueden vender medicamentos a personas. Ellos solamente pueden vender medicamentos a establecimientos autorizados. ¿Y cuáles son estos establecimientos autorizados para el expendio? Farmacias, botiquines, ¿cierto? Almacenes farmacéuticos. Y de ahí donde nosotros decimos, primero, ya nos estamos dando cuenta que el tener un botiquín autorizado nos está abriendo la puerta a la adquisición de medicamentos a través de estas droguerías, diferentes ofertas, ¿cierto? Diferentes tipos de medicamentos. Entonces, no va a poder vender una droguería o no puede vender una droguería, por ejemplo, medicamentos a una clínica veterinaria por el solo hecho de ser una clínica veterinaria, por ejemplo. Esa droguería lo que debería solicitar es una autorización sanitaria para vender estos medicamentos. Y eso es, para una clínica veterinaria, por ejemplo, un botiquín. Con esa autorización sanitaria se puede acceder a los medicamentos que ya vamos a ver más adelante cuáles son, que son un gran arsenal. Se podría acceder a través de estos distribuidores de medicamentos. Y después llegamos a este último nivel, ¿cierto? Que son de las farmacias y los botiquines, que en nuestro país hay más de 5.000, ya, para ver la magnitud. Y ahí donde hay que poner, ¿cierto? Un poco más de, diría yo, cuidado en el control de estupefacientes psicotrópicos, por ejemplo, específicamente lo que es receta retenida, y ver también, nosotros ponemos mucha atención en los proveedores y las cantidades. Y pongo cantidad porque también la distribución de cantidades fuera de lo normal a un establecimiento, también se prende la luz amarilla, digamos. Uno dice, ¿por qué una farmacia? Y no ha pasado, no ha pasado, por ejemplo, y voy a dar magnitudes reales. Farmacias que venden jarabe de codeína, muchas veces para los jóvenes que se droguen, ¿cierto? Una farmacia normal, sacamos un promedio de más de 1.000 y tantas farmacias, una farmacia debe vender menos de 70 frascos al mes. Y con la distribución, la cantidad que le entregan a la farmacia
y la información que nosotros le podemos exigir a estos proveedores, como son droguería y laboratorio, llegamos a ver que farmacias que adquirían más de 2.500 frascos al mes. Entonces, claro, la magnitud es brutal. Entonces, también, tanto el control de estupefacientes psicotrópicos, y ahí es por ley 20.000, ¿cierto? Lo que significa narcotráfico, y también el tema de proveedor y cantidad, también de alguna forma son relevantes para poder visualizar si es que existe una vía de escape, ¿ya? Y bueno, cada farmacia, botiquín o almacén farmacéutico, ¿cierto?, tendrá su complemento sanitario a nivel de personal, de infraestructura, publicidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces aquí este es el sistema que nosotros vemos que vigilamos de alguna forma en cualquiera de sus puntos. Entonces aquí los botiquines entran a tallar de forma muy relevante en el aspecto de que son autorizados, son fiscalizables de alguna forma, eh, y tienen que cumplir ciertos requisitos para tener esa autorización sanitaria. Solamente, nunca olvidar que son medicamentos de uso humano, ya independientemente del fin que les vamos a otorgar en nuestros animales, y recordar que los productos registrados, ¿cierto? Porque aquí también se puede abrir la conversación de medicamentos de importación. Algunos hacen importaciones directas de medicamentos, bueno, pero los medicamentos registrados en nuestro país, ¿qué es lo que nos asegura el registro ISP? Calidad, seguridad y eficacia, principalmente eso. Se le entrega un número, que es el número que está impreso en las cajas, pero tener la seguridad de que ese número de registro ISP lo que nos asegura es una calidad, seguridad y eficacia de los productos que están en nuestro país. Ahora, con la normativa vigente y un poco para ir acotando el tema, ¿cierto? Nunca olvidar la condición de venta de los medicamentos, ¿cierto? Aquí estamos hablando de medicamentos de uso humano, por lo tanto, insisto en lo mismo, digamos, el fin no cambia nada de la reglamentación vigente. Por lo tanto, aquí en el artículo 32, ¿cierto?, del decreto 466, que es el reglamento de farmacia, droguería, almacén farmacéutico, botiquín y depósito, ahí establece claramente cuáles son la clasificación de las condiciones de venta de los respectivos registros sanitarios, y que son venta directa, sin receta, ¿cierto?, receta simple, receta retenida o receta cheque. Algunos estupefacientes y psicotrópicos, y hay que tener claridad, algunos estupefacientes y psicotrópicos se clasifican como con control de stock, ¿ya? Lo que quiere decir que se debe llevar un registro con la cantidad ingresada y expendida, o sea, aquí hay que hacer el ingreso y el egreso de cada una de las cajas, entre comillas, y se puede aforar los productos, o sea, yo puedo llegar a contar los productos que estupefacientes y psicotrópicos con control de stock que tenga cualquier establecimiento. Estos medicamentos pueden ser solicitados por un botiquín también, ¿ya? Que normal o más conocido, clonazepam, alprazolam, ¿cierto? Yo podría, la fentermina, en el caso de receta cheque, yo podría llegar a aforar y decir cuánto ingresó, cuánto se ha ido. Usted tiene que tener un registro al día. Si su libro dice que tiene 3 unidades, físicamente usted debería tener 3 unidades, ¿ya? Y eso nos facilita el control de los estupefacientes psicotrópicos, principalmente con el objetivo de controlar que no exista una vía alternativa de egreso de estos medicamentos, porque son ley 20.000, ¿ya? Y muchos ya sabemos, ¿cierto?, que cada vez, o estos últimos años, este tipo de medicamentos, clonazepam principalmente diría yo, fentanilo también, han sido muy apetecidos por el mercado ilegal. Punto aparte, ¿cierto?, es el tema de la ketamina también, que ha sido también un dolor de cabeza para las policías en este último tiempo. ¿Qué vamos a hablar de la normativa de prescripción del botiquín? Vamos a repasar cómo lo vemos nosotros el tema de los médicos veterinarios, y basado en la reglamentación que incluye los botiquines, y que dice que para efecto del expendio la receta podrá ser expendida por un médico cirujano, cirujano dentista y médico veterinario, matrona o cualquier otro profesional habilitado. Por lo tanto, nosotros reconocemos que los médicos veterinarios son, son prescriptores de medicamentos, ¿ya? Y nosotros reconocemos esa receta, y muchas veces nos encontramos con recetas en las farmacias sin ningún problema, ¿ya? Y también el artículo 36, ¿cierto?, especifica que los médicos veterinarios solo podrán extender recetas en que se prescriban productos farmacéuticos para ser administrados a animales, o sea, con ese fin, ¿cierto?,
debiendo especificarse en ella el uso veterinario y consignarse el nombre del dueño responsable del animal al que se efectúa la prescripción, ¿ya? Eso, yo me imagino que ustedes lo saben, si solamente se lo estoy un poco recordando, que nosotros reconocemos sin ningún problema eso, normativo, y nos encontramos en la farmacia, las recetas veterinarias de las farmacias son bastante, bastante más de lo común que uno cree, digo, ¿ya? Ahora, si entramos al botiquín, y aquí es un concepto súper importante, el artículo 74 habla que el botiquín es el recinto en que se mantienen productos farmacéuticos, y ahí lo puse en rojo, para el uso interno de clínicas, maternidades, casas de socorro, campamentos mineros, termas, postas médicas, cuarteles, navíos, cooperativa de consumo, clínicas veterinarias y otros establecimientos. Entonces, se abre el botiquín aquí, nombre algunos, pero a la frase final y otros establecimientos no abre una infinidad de establecimientos que de alguna forma nosotros como autoridad sanitaria hemos ido clasificando y obviamente somos bien rigurosos, diría yo, cuando nos piden autorización de funcionamiento de botiquín. ¿Y rigurosos en qué sentido? En el concepto de el uso interno, ¿ya? ¿Y por qué nosotros somos bien, digamos, celosos en eso? Porque el botiquín tiene el objetivo de acceder a medicamentos para dar o para que sean o estén dentro de una prestación de salud, en este caso para una prestación de salud al animal, y que a las personas es muy similar, digamos, cuando uno llega a urgencia, y cuando los animales llegan, ¿cierto?, a las clínicas veterinarias por urgencia, uno les administra medicamentos, no solamente ¿cierto?, les prescribe una enfermedad o les diagnostica algo, sino que le administra calmante, ¿cierto? Y uno tiene que tener acceso a esos medicamentos. Bueno, ese es el objetivo del botiquín. El botiquín es para tener este tipo de medicamentos que son parte de mi prestación de salud, ¿ya? Y esa definición corre tanto para humanos como para animales. Entonces ahí es donde nosotros, y la resolución de botiquín, tiene especificado los medicamentos que se van a solicitar. No es una resolución abierta, no es una resolución que diga autorización de botiquín. No, no, no. Usted, dentro de los requisitos, me tiene que presentar los medicamentos con los registros y nombres que usted quiere tener en este caso, en su clínica veterinaria. Y nosotros vemos esos medicamentos y analizamos si es que pudieran aplicar o incluso pudiéramos tener alguna duda. Eso pasa mucho más en botiquines eh, de uso humano, en clínicas más pequeñas, quizás ahora hay clínicas estéticas y un montón. Entonces, de repente te empiezan a salir medicamentos que no están dentro de las prestaciones de salud, por ejemplo, en personas, y uno dice, oiga, pero ¿por qué quiere morfina si usted, no sé, pues, su sala de procedimiento es ginecológica? No sé, estoy pensando. Uno podría empezar ahí a mirar con mucho más detalle. En el arsenal también, en el caso de los veterinarios, y ahí quiero ser bien claro en esto, no es un objetivo, digamos, porque a veces nosotros somos fiscalizadores, nos dicen que exigimos más de la norma, etcétera, etcétera, sino que tiene que tener un contexto. Por ejemplo, fue un ejemplo simple. Si yo veo en el arsenal de medicamentos de uso humano que van a utilizar en clínicas veterinarias, por ejemplo, medicamentos oncológicos, ¿cierto? Uno inmediatamente debería decir, si van a utilizar medicamento oncológico, no hay problema en que puedan adquirirlo y utilizarlo. Pero la pregunta siguiente que yo le voy a hacer a la clínica veterinaria es, ok, no hay ningún problema, pero ¿cuáles son las condiciones en que utiliza un medicamento oncológico? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que usted tiene para usted como manipulador o las personas que trabajan en su clínica veterinaria? Como ustedes saben, los productos oncológicos son productos bastante peligrosos para el uso permanente de las personas. Entonces uno exige, y así exige en clínica, en cualquier parte de uso humano, exige requisitos que te aseguren un adecuado manejo de estos medicamentos, ¿ya? Entonces uno puede decir, oiga, usted que era oncológico, ¿tiene un área exclusiva para utilizar oncológico? ¿Tiene un área separada donde fracciona estos medicamentos oncológicos para administrarlo? Porque, entonces, esas preguntas, a pesar de que nos pueden decir, oiga, pero si ninguna parte dice eso, efectivamente es así, pero la naturaleza de ciertos medicamentos
requieren de alguna forma una, podríamos decir, exigencias indirectas adicionales. Eso es muy notorio en humanos, digamos. Aquí, si alguien quiere un oncológico en un hospital, tiene que realizar un fraccionamiento en un recetario magistral estéril, con condiciones de esterilidad, porque se va a administrar en humanos. Uno podría entender que a lo mejor podría tener ciertas diferencias con el uso animal, pero no podría tener diferencias para el resguardo del usuario, o sea, para el resguardo del manipulador. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son sus medidas de seguridad? ¿Cuál es su procedimiento de limpieza posterior al uso de medicamento oncológico? ¿Usted tiene un procedimiento en el caso que un frasco de medicamento oncológico se le quiebre? Ah, no, yo lo limpio y lo tiro a la basura domiciliaria. Los productos oncológicos son altamente citotóxicos, ¿cierto? Entonces, a eso quiero tratar de explicar de que muchas veces eh, requisitos adicionales, discusiones adicionales que nos podemos enfrascar con las clínicas veterinarias, tienen ese objetivo, ¿ya? Que lo da el arsenal. Si su arsenal es un arsenal que está dentro de sus, digamos, prestaciones normales y no tiene mayor dificultad en el manejo de sus medicamentos, nosotros no vamos a tener ningún problema. Pero cuando empiezan a aparecer productos que se denominan medicamentos altamente activos o otro tipo de conceptos, ahí uno dice, chuta, sí, pero debería tener ciertas condiciones adicionales, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Más ahora que existen terapias, ¿cierto? Ya sabemos para los animales de todo tipo, ¿cierto? El tratamiento del dolor oncológico y todo lo demás. Entonces es súper relevante el punto que estoy abordando. Avanzando, ¿cierto? Las drogas y psicotrópicos podrán ser adquiridos por los siguientes establecimientos con intervención del respectivo director técnico, o sea, del botiquín, digamos, o del profesional de la salud responsable en los casos de las instituciones de investigación médica o científica. Y empieza a nombrar varias letras. Bueno, en la letra G dice que los botiquines de clínicas veterinarias respecto de los productos psicotrópicos de la lista 4. O sea, pueden adquirir estos productos psicotrópicos de la lista 4. Entonces ahí inmediatamente uno le dice, cuando nos presenta, ningún problema, pero inmediatamente le dice lo que aquí está abajo nombrado, ¿cierto? Ok, pero usted recuerde que debe cumplir todo lo reglamentario respecto a los registros que se deben implementar. Recuerden que los psicotrópicos y estupefacientes los regula el decreto 404 y 405. Entonces, el que tenga estupefacientes psicotrópicos tiene que cumplir con esos decretos. Y esos decretos especifican registros muy, muy específicos, que aquí los voy a nombrar rápidamente nomás para que el que desconoce un poco, pero y así lo dice el 405, por ejemplo, dice, los referidos establecimientos deberán ya actualizado el libro de control de productos psicotrópicos visados por el Instituto de Salud Pública de Chile. Estos registros uno va al Instituto de Salud Pública y son timbrados, son registros oficiales de alguna forma. Y dice, o por el Servicio de Salud, pero en realidad en regiones por la Seremi, digamos. Nosotros somos Instituto de Salud Pública en la región metropolitana y la Seremi son las que timbran los libros, digamos, en regiones. En forma separada de los siguientes datos respecto a cada droga o producto psicotrópico. Entonces uno debería ir un registro de cada droga o producto psicotrópico y aquí dice claramente lo que hay que decir. Entonces cuando uno dice, oiga, ¿usted tiene su libro al día? Sí, aquí tengo mi libro. Entonces uno debería encontrar toda esta información. Si es ingreso, la fecha, la cantidad, el número de fecha y resolución que haya autorizado la internación en el caso que importe, proveedor, número de fecha de factura o guía, el número de factura, el número de guía, el número de serie cuando corresponde. El número de serie ya algunas veces no se pone, pero siempre es importante que a lo mejor se pueda poner en el caso de que exista una alerta o algo así. Entonces, toda esa información tiene que estar. No es, me llegaron 10, se me fueron 5, total 5. No, no, no. Aquí tiene que tener toda esta información por cada egreso, por cada paciente, por cada receta prescrita, pensando en el botiquín, que el mismo médico veterinario de esa clínica prescribe y se la administra, pero esa receta tiene que quedar en el registro, como la salida, entre comillas. Y aquí está lo que dice en los datos de la salida. La fecha, la cantidad, el nombre de la droga, medicamento, número de fecha y factura o guía, en el caso de otro tipo de botiquines. Recuerden que botiquines hay en hospitales, en clínicas, entonces, pero número de recetas cheque, en el caso que aplique, nombre del médico cirujano profesional que haya extendido la receta, nombre y domicilio del destinatario o paciente y nombre y cédula de identidad del adquiriente y saldos.
Esta información es aplicable para todas, ¿ya? Entonces, cuando uno pide un registro, no es solamente me llegaron 10, no, tiene que tener toda esa información. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la regularización? Nosotros, ya es una opinión personal, nosotros hemos ido a fiscalizar clínicas veterinarias, tenemos un conocimiento un poco de la realidad. ¿Y cuáles son las ventajas? Primero, tener una autorización sanitaria para adquirir medicamentos. Recordemos, y si me equivoco, por favor, díganmelo, para tener una clínica veterinaria funcionando, no se necesita ninguna resolución sanitaria de ninguna entidad sanitaria. Bueno, tendrá que sacar la patente municipal, ¿cierto? Etcétera. Pero alguna entidad sanitaria, no. Claro, una clínica veterinaria que tiene autoclave, claro, tendrá su resolución de manejo de autoclave que es adicional, ¿cierto? Etcétera. Pero en sí no requiere una autorización sanitaria a la clínica en sí. Entonces, el botiquín, de alguna forma, da la seguridad de que es un establecimiento que tiene su autorización sanitaria al día y que puede manejar medicamentos, que la autoridad sanitaria le permitió manejar un arsenal de medicamentos. ¿Y por qué lo digo así? Porque yo creo que, y ahí no lo sé, pero yo creo que gran parte de las clínicas veterinarias no tienen un botiquín autorizado. Las clínicas veterinarias, tanto nosotros podemos llegar a fiscalizar una clínica veterinaria que no tenga autorización sanitaria. Pero, ¿por qué? Por el objetivo de los medicamentos. Y yo le podría preguntar, ¿y usted dónde adquirió el medicamento? ¿O quién le vendió el medicamento? No una droguería. Es que la droguería no le podría haber vendido si usted no tiene autorización sanitaria. Entonces, igualmente podemos llegar a una clínica veterinaria preguntando dónde adquiere los medicamentos de uso humano que tiene, si tuviera, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nosotros creemos que es súper relevante para darle un poco ese contexto de que existe una autorización sanitaria para el manejo de esos medicamentos, ¿ya? Dos, tener claro un arsenal con el que puedo desarrollar mis acciones de salud. Yo tendré que definir un arsenal según las patologías que vemos en los animales más frecuentes, ¿cierto? Definirlo, tener claridad y tener un arsenal claro. Y eso es súper relevante también porque ustedes saben con el tema de la ketamina, ¿cierto? Y todo este mundo informal o ilegal, muchas veces las clínicas veterinarias están ahí en el ojo eh, porque pueden ser foco de donde se obtienen estos medicamentos. Muchas clínicas veterinarias son asaltadas, digamos, y se les va a buscar ese tipo de producto. Entonces, tener la autorización de botiquín, tener un arsenal definido, yo creo que va de alguna forma ordenando este manejo de medicamentos. Tercero, poder adquirir medicamentos a través de distribuidores, droguería y laboratorio de forma formal. Insisto, si una clínica veterinaria le compra medicamentos a una farmacia, a una droguería o a quien sea, está en una irregularidad. Nadie podría venderle de medicamentos de uso humano. Diferente es que a lo mejor un médico veterinario prescribe y compra en una receta con toda la de la ley y lo maneja en su clínica veterinaria. Eso también de alguna forma, esa receta no cumple el fin, porque una receta es con un paciente, en este caso un animal, individualizado y el nombre del dueño. Y no estamos haciendo así, estamos tratando de adquirir medicamentos para tener un stock. Entonces, por eso digo yo que el botiquín es la mejor vía, regularizar todo esto, formalizar todo esto y no tener potenciales dificultades en el futuro, ¿ya? 4, obtener medicamentos hospitalarios de uso humano que no se encuentran fácilmente en farmacias. Si uno pensara que uno pudiera ir a la farmacia a comprar como insisto, si uno no podría ir a la farmacia y pedir 25 cosas, porque la farmacia estaría infringiendo la normativa porque es expendedor, pero sí podría ir con una receta, ¿cierto? Pero claro, también está el mundo de que a veces hemos visto también que el tipo de medicamento hospitalario que usan los veterinarios no se encuentra tan fácilmente en una farmacia. Son otro tipo de medicamentos. Entonces, ¿dónde puedo acceder a ese tipo de medicamentos? Bueno, si yo tengo un botiquín, puedo acceder, si lo pongo en el arsenal, puedo acceder a través de todos estos droguerías que puedan tener esos medicamentos, puedo acceder de forma regular a estos medicamentos. Entonces, también hay una ventaja desde ese punto de vista. ¿Qué hemos visto nosotros en nuestras contrataciones en las clínicas veterinarias? Y ahí quiero ser bien, de alguna forma, sincero con ustedes en cómo hemos abordado esto. ¿Hemos tenido dificultades con las veterinarias? Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
por todo un poco lo que yo le estoy diciendo. Uno de repente detecta infracciones y se las hace ver. Mire, usted está con una infracción. Independientemente que, insisto, en la mayoría de los casos a lo mejor no hay una intención, dice, pero es que yo no quería hacer esto, está bien, pero nosotros estamos constatando una infracción y muchas veces esto es mal tomado por los veterinarios, ¿cierto? Y estamos en dificultad. Ahora, ¿qué hemos constatado en clínicas veterinarias? Por ejemplo, si uno pensara, el botiquín, como yo le decía, es para el uso interno. Por ejemplo, si yo obtengo un botiquín, yo no podría utilizar ese botiquín para vender a otras clínicas veterinarias o a otros profesionales. No, el botiquín, el fin que tiene es para el uso interno de mi clínica veterinaria. ¿Ya? Para mi uso, por supuesto, pues llega una atención, yo le administro medicamento, tengo mi arsenal, o incluso le puedo prescribir un medicamento y lo puedo entregar dentro de esta prestación de salud. Mire, llévese una dosis para el animal para hoy y mañana y lo compra el lunes. Ningún problema. Está dentro de eso. Pero vender a otras clínicas veterinarias o profesionales, vender la cantidad, digamos, sin mayor requisito, hay que tener mucho cuidado también porque también lo hemos visto. ¿Ya? Eh, eh, que a veces el botiquín no se usa muy bien, ¿ya? Entonces ahí también hemos visto ese tipo de dificultades. Otro, solicitud de ingresar medicamentos que no están actualmente permitidos a prescribir por los médicos veterinarios. Ese es un temor, y ahí yo lo dejo, digamos, porque muchos nos han pedido, y lamentablemente, morfina, fentanilo, otro tipo de medicamentos, y lamentablemente es un tema reglamentario. Esto se accede a través de recetas cheque, eh, y la receta cheque la adquieren médicos cirujanos, y los médicos cirujanos las recetas cheque las hacen para prescribir a personas, por lo tanto no hay acceso. Entonces, también se nos prenden las alarmas cuando encontramos morfina, por ejemplo, o fentanilo en una clínica veterinaria. Entonces, ¿pero cómo lo adquirió esto? No, es que, bueno, ojo, esto es ley 20.000. Esto puede ser de alguna forma interpretado fácilmente como tráfico, ¿ya? Tráfico de morfina, fentanilo. Fentanilo ahora es muy apetecido. La morfina también ya hace mucho tiempo. Entonces, nosotros entendemos el objetivo. Nosotros no adquirimos morfina para nosotros drogarnos, sino para los animales. Hay protocolos de tratamiento de dolor en animales. Exactamente, y eso es verdad, pero lamentablemente en nuestra normativa los médicos veterinarios no pueden acceder a esto. Y ahí entramos en una gran dificultad reglamentaria donde independientemente que no hay dolo y que a lo mejor esas ampollas de morfina y fentanilo fueron utilizados en animales, ya, pero el hecho de que usted no los pueda adquirir, la conclusión es que los adquirió de forma irregular. ¿Ya? Entonces, también hay que tener ojo con ese tipo de producto, y ahí nosotros también le hacemos ver estas dificultades. Después, desconocimiento del acuerdo del adecuado almacenamiento de medicamentos de uso humano, control de temperatura, específicamente de medicamentos termolábiles que están en los refrigeradores, oncológicos, lo que yo le estaba hablando. Nosotros hemos visto, y yo se los digo de verdad, ¿sí? Por eso digo que el mundo de las clínicas veterinarias es muy diverso. Hemos encontrado en un refrigerador pequeño Al parecer tuvo problemas técnicos el expositor. Vamos a retomarlo en unos minutos. Disculpen el inconveniente. Lo estamos contactando para que se vuelva a conectar.
Ya, como estamos esperando que se conecte Sergio, ahí volvió, lo vamos a admitir, y va a presentar. Nos contaba que ya era la última charla, pero estaba muy interesante su presentación, hay hartas dudas, y las vamos a ir contestando al final. Ahí se está uniendo nuevamente Sergio. Bueno, mientras se conecta, vamos a seguir haciendo un análisis de lo que ha planteado y se hace muy necesaria la obtención del botiquín médico veterinario, pero también es como una crítica que tenemos como colegio médico veterinario a la función de modificar nuestro código sanitario en el artículo 5 para poder ser considerados profesionales de la salud, ya que como comentaba Sergio, actualmente los establecimientos veterinarios no son considerados centros de salud por el código sanitario, por lo tanto nosotros como profesionales tampoco lo somos. Entonces eso se ve afectado finalmente en nuestro equipo de salud, en nuestras prestaciones para la salud animal, ya que nos afecta, por supuesto, en temas de bienestar animal, acceso a fármacos. Entonces eso es lo que está buscando la mesa y el trabajo del Colegio Médico Veterinario como gremio. Así que eso también nosotros queremos hacer como análisis dentro de nuestras competencias como médicos veterinarios, que tenemos que partir demostrando también a la autoridad que somos profesionales que estamos comprometidos a regularnos en la normativa que nos exija para la adquisición de medicamentos o insumos, en este caso el botiquín veterinario, que son insumos de uso humano, porque son necesarios para nuestras prestaciones como colegas. Así que es un tema muy importante, lo estamos trabajando hace mucho tiempo y esperamos que en un futuro logremos entrar al Código Quinto nuevamente y ser considerados profesionales del área de la salud. Ahora bueno, Sergio me comenta que tuvo un problema técnico, le quedaba una diapositiva, pero él va a conectarse para resolver todas las dudas que están en el chat. Así que vamos a continuar presentando a nuestro otro colega. Él es médico veterinario, su nombre es Fabián Espínola. Vamos a presentar al doctor Fabián Espínola Quilodrán. Es médico veterinario, es magíster en salud pública, es docente de cirugía de la Universidad San Sebastián de Puerto Montt y es muy activo en el Colegio Médico Veterinario, así que le agradecemos su presentación y su participación. Él nos va a presentar los pasos para poder obtener un botiquín veterinario y las dudas también vamos a dejarlas para el final. Así que bienvenido, Fabián. Te dejo el mando y estamos atentos a tu presentación. Ok, hola, hola a todas, hola a todos, gracias Vivi. Estoy súper contento de poder participar. Dime si se escucha bien, porque me pasó a mí algo con el audio, pero parece que está bien. Muy bien. Súper, súper. Les hablo desde Puerto Montt. Como bien dice Vivi, bueno, hemos participado juntos, ella como directora de la Comisión de Tenencia Responsable, yo en un momento, y espero seguir de algún modo involucrado, estuve coordinando la región metropolitana y desde ahora desde el sur me he unido a la gente de acá de la 10ª región. Ya, como estamos un poco desfasados en el tiempo, yo voy a ir súper directo
al grano, empezar mi presentación. Voy a compartir la pantalla y cuéntame, Vivi, si es que se ve, ¿dónde estoy aquí? Si es que se ve la presentación en pantalla completa. Yo dejé Zoom, bueno, como soy profe, ocupo otra plataforma y estoy súper torpe con Zoom, la ocupé hasta hace como 1 año y medio. Se ven, pero las diapositivas todavía, no se ve la pantalla Ah, completa. perdón. Ahí Ok, sí, ahí sí. se me puso la última. Ya, ahí. Ahí sí, Fabián. Se ve completa, ya. Mira, yo voy a... mi intención... Perdí el... Ahí sí. Mi intención es, la pensé de varios puntos de vista, es ser súper práctico en que me imagino que la gente que está acá, que yo ya no veo la pantalla de Zoom, me falta una segunda pantalla aquí para saber cuánta gente está presente, es que quieren saber los pasos, cómo iniciarse en esto. En algún momento quizás hay personas que ya lo han intentado, han tenido conflictos para poder acceder a esta autorización de funcionamiento de Botiquín, y hay otras que no, que lo tienen, o que están ahí, pero tienen ciertos conflictos con ciertos trámites. Entonces, de algún modo nos vamos a meter en eso. Lo pensé en la práctica como vamos a hacer, les voy a compartir la pantalla de internet y vamos a hacer el trabajo teórico de hacer esta postulado y reunir los documentos, etcétera. Pero antes yo quería también como un poco decirles el por qué para mí este es un tema súper interesante, porque yo soy cirujano, trabajo en base también al manejo del dolor de los pacientes, he trabajado muchos años en ambientes que son de escasos recursos, entonces hemos ido progresando, hemos ido inculcando en muchos colegas que se ocupen fármacos adecuados, y en algún momento también hace bastante años atrás me topé con la necesidad de ocupar mejores fármacos, y aparecía esta idea de tener que tener una autorización de botiquín. Yo imaginaba un botiquín en el inicio como un maletín para poder acceder a ciertos fármacos. Fíjense que son hartos años, y les voy a plantear mi charla desde la experiencia de las dificultades que han existido para mí como individuo, para mí como microempresa, y a partir de eso aprendí muchísimo, creo. Incluso asesorando a escuelas de medicina veterinaria para poder adquirir esta autorización y poder manejar fármacos. Vi algunas preguntas que ojalá las podamos alcanzar a revisar después, ¿vale? Entonces ahora sí prosigo. Dejé mi mail ahí al inicio, cualquier cosa me escriben, tengo una idea que si la logro decir al final sería maravilloso, tengo un montón de documentos y quiero hacer una carpeta compartida por Drive en mi caso, y que así pudieran ustedes acceder a los documentos, los que quisieran, las que quisieran, y les ahorro un pasito que es empezar a leer todo desde cero. Bueno, al final de esta charla lo que yo espero es que entienda o comprenda cuándo necesita obtener autorización de botiquín, porque fíjese que no en todo caso necesita tener un botiquín, ¿ya? La idea de esta charla es que sepa iniciar y hacer el trámite para obtener la autorización de funcionamiento, viva en la capital o en otras regiones, porque al parecer son procedimientos distintos, son distintos accesos. Tercero, identificar la documentación que debe reunir y entregar a la autoridad a cargo. Y ahí es donde les digo que ojalá se generara la instancia. Yo tengo una carpeta gigante, entonces acotarla, reunir cositas que sean más precisas y necesarias para ustedes, y esto les puede servir para cumplir ese tercer punto. Además de identificar los requisitos que deben cumplirse para obtener la autorización, así como la mantención y el cierre, ¿ya? Hay ciertos requisitos específicos y ciertos formularios específicos. Y que adquiera usted el conocimiento de los puntos críticos, un poco ya les mencioné eso, las cosas que dificultan la obtención de la autorización. Esto yo lo planteé en la media hora que me otorgaron, entonces quizás va a ser muy de pasadita, puede que queden cosas fuera, pero como yo, un socio y un actor más del Colegio Médico Veterinario, mi compromiso está en que si el colegio también lo recibe, yo me pongo a disposición para que la gente pueda hacerme las consultas y podamos trabajar en conjunto, quizás saquemos buenos resultados. Incluso yo por ahí tengo una encuesta que quiero que se habilite para saber en qué condiciones están, en qué situación están ustedes como individuos o como empresa. Bueno, y pongo aquí la imagen de una ternera que tenía una quinta pata que le salió a nivel como paravertebral, no se sabe si ligado a costilla o a la misma vértebra, y me tocó operarla. Yo soy cirujano de pequeños animales, pero me he ido ampliando ante la necesidad de animales que lo necesitan, también en centros de rescate fauna silvestre, y a mí me encanta, amo poder ayudar a los animales que lo necesitan. Y les dejo el ejemplo de la ternera porque los bovinos tienen una situación bien especial.
Quizá algún experto en bovino me pueda criticar y ni un problema, dígamelo, pero en general no se utilizan anestesias profundas por ciertas situaciones fisiológicas, como por ejemplo el rumen, se le teme a la atonía del rumen. Entonces aquí el manejo de ciertos fármacos que sean analgésicos, por ejemplo, potentemente analgésicos, se hace muy necesario. Por eso la puse. En equinos, por ejemplo, dormir a un paciente con anestesias inyectables, largas, puede significar que el caballo quede echado y en un par de horas podría generarse, por ejemplo, una necrosis muscular. Entonces, hay fármacos que deberíamos manejar y que no los manejamos. Me imagino que de los oyentes de acá a varios les debe pasar estas situaciones, incluso con pequeños animales o con animales de fauna silvestre. No poder acceder a ciertos fármacos que incluso no los enseñamos en las escuelas de medicina veterinaria, porque lo primero que decimos es, mira, estos son preciosos, pero ni te voy a dar las dosis porque no los utilizamos, no podemos acceder a ellos. Este es un resumen que yo le había escrito, que es el botiquín para esta charla, y en el fondo es el recinto, ojo, es un recinto físico donde se mantienen los productos farmacéuticos para el uso interno de clínicas y otros establecimientos autorizados sanitariamente. ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde tengo el lápiz acá? Esto, bueno, yo creo que lo menciono después. Se me adelantó. Esta autorización sanitaria, ojo, nosotros, como lo decía el charlista anterior, los médicos veterinarios no requieren una autorización sanitaria del establecimiento. Y eso tiene que ver también con que no somos considerados profesionales de salud, ¿ya? Hay todo un tema detrás, muy interesante, pero que no me puedo detener. Pero existen ciertos aspectos sanitarios que igual pueden ser regulados, por supuesto. Y el botiquín es una forma, es una instancia de un recinto que puede ser, que debe ser regulado por la autoridad sanitaria, no así el establecimiento, y se nos ponen algunas cosas complicadas. Entonces esta es una definición de ley, pero que no nos confunda, porque los médicos veterinarios tenemos otra instancia. Alguien preguntaba por ahí, ¿qué ocurre con el independiente? Se entiende como itinerante, que trabaja en terreno, animales mayores, por ejemplo, una vez más, y no tiene un establecimiento o una clínica. De hecho, la definición de clínica veterinaria entiendo que no está en la ley, la clínica veterinaria. Y hay algunos enredos con el Ministerio de Agricultura, otro tema. Para eso les voy a dejar unos links que son muy buenos de las 2 jornadas anteriores que preceden a esta tercera jornada, y que pueden aclarar muchísimo toda esta parte. Esta trilogía de charlas que se dieron, o de jornadas, son súper completas para poder entender en qué estamos. Ya, ¿cómo salgo del lápiz? Ya, la legislación que regula el botiquín es el Decreto Supremo 466 del Ministerio de Salud del año 1985, y se ha ido actualizando incluso hasta el año 2020. Y se define estrictamente como es el recinto que se mantiene productos farmacéuticos para uso interno, clínicas, maternidades, casas de socorro, campamentos, etc. Aquí pongo todas estas palabras para que entiendan quiénes pueden tener acceso, las termas incluso. Y aparece clínicas veterinarias y otros establecimientos. Ojo y atentos que las personas, los individuos, las personas que no tienen un establecimiento formalizado, pudieran tener un domicilio donde acrediten tener botiquín y cumplan con los requisitos, ¿ok? Ya, tal como leí en el párrafo anterior, esto también incluye el rubro veterinario, ya que el botiquín debe estar presente en la clínica veterinaria u otra institución que requiera contar con fármacos, en especial los de uso controlado. En especial los de uso controlado, pero en general todos los fármacos. ¿Se recuerdan del año 2016, cuando por un momento nos costó mucho comprar hasta sueros? Sueros porque no eran de uso para uso estricto veterinario, sino que venían de uso humano, y se nos restringió porque había un conflicto con la ley respecto de que los veterinarios a qué podían acceder. Si no tienen botiquín, y ahí empezamos a meter el tema del botiquín, si no tienen botiquín no les podemos vender suero, si no tienen autorización de botiquín. Y así pasaron muchas cosas. Se hizo una ventana, se entendió que desde la lógica debemos manejar esos insumos, y eso se continúa hasta ahora. Se habló por un momento incluso de no cobrarnos el valor del trámite. Para quienes lo quieran saber, hoy en día tenemos que pagar el costo de este trámite, pero hay quienes pueden quedar exentos si es que lo solicitan bajo ciertas circunstancias. Lo podemos conversar en otra instancia. Ya, la tramitación actualmente está bien guiada desde la página de internet del ISP. Esto principalmente para la región metropolitana, para quienes quieran en la región metropolitana hacer el trámite. Ahí está la página, la vamos a ver después, vamos a trabajar en función de ella.
Ojo, porque esta página es la más actualizada, pero no es la única. Y te puedes encontrar con páginas con información ya obsoleta. Yo les voy a mostrar por ahí, en la misma página, en esta que es la actual, aparece un link a otra que está obsoleta, o tiene ciertas cosas obsoletas. Ya existe un instructivo descargable, lo vamos a revisar para poder ir entendiendo paso a paso, y cuando llenen los formularios te debes acercar, si eres de región, a la Secretaría, a la Seremi en fondos regionales, y al ISP directamente en la metropolitana. Como dije, este trámite tiene un costo asociado, existe por ahí una letra que dice, inicialmente te pueden dar un permiso provisorio, súper rápido, dura 15 días mientras haces todo lo que te falte. Que como decía el charlista anterior, a veces hay cosas que no conocemos, no manejamos bien o no tenemos, como un termómetro dentro de un refrigerador, y por lo tanto puede fallar nuestra aprobación si no cumplimos con todos estos requisitos. ¿Cuándo necesitas obtener el botiquín? En estricto rigor, cuando maneja un stock de fármacos porque lo utilizan sus pacientes. Y stock de fármacos significa cualquier tipo de fármaco, ¿ya? Por ejemplo, sueros, una vez más. Esto no únicamente, entonces, lo de fármacos controlados. Tercero, se suele asociar a la necesidad de botiquín únicamente con querer tener y manejar psicotrópicos y estupefacientes, ¿ya? Esto pasa porque los establecimientos veterinarios no son fiscalizados por la autoridad sanitaria, en general. Pueden serlo, sí, pero no bajo la regla de estar supeditados a ser un establecimiento de salud, ¿ya? Porque no somos considerados, los establecimientos veterinarios no son considerados así por la ley. Sin duda nos mueve el poder acceder a fármacos controlados para el manejo del dolor de nuestros pacientes y por lo tanto su bienestar, pero también otro tipo de fármacos. De ahí me meto súper sutilmente en psicotrópico estupefaciente porque ya se vio antes, pero no solo necesitamos analgésicos, no solo hablamos de los opioides, ¿ok? Pese que es un tema bastante central para nosotros. Ya, entramos de lleno. Yo, como dije, esta charla tiene que ser bien práctica para, me imagino, la mayoría que necesita empezar a entender cómo hacer este trámite o cómo resolver ciertas dudas. Esta página está aquí abajo en amarillo, es del Instituto de Salud Pública, ahí tiene el link directo, pero ustedes pueden buscar ISP Botiquines y les tiene que aparecer esta página en algún momento. Este link es el más actualizado y aparecen, primero, instructivo y lista de chequeo, y después los formularios que usted necesita conocer y llenar. El instructivo, ojo que este está actualizado en el año 2014, por lo tanto hay ciertas cositas obsoletas, como por ejemplo tengo la idea yo de que antes se solicitaba el recinto físico, está dentro de un domicilio, y este hogar, habitación, empresa, tiene planos, y antes se aceptaba el plano hecho a mano. Por lo que yo leo hoy en día, parece que es un plano arquitectónico, formalizado, ¿ok? Entonces este instructivo es muy fácil de leer para poder saber lo que nos van pidiendo, pero hay que poner ojo porque no es el que manda, ¿ok? Luego hay una pauta de chequeo del funcionamiento de botiquín, que la vamos a revisar, ojo, y nos dice las cositas que tenemos que tener. Nosotros vamos haciendo un checklist, ¿ok? Y un poco menos relevante, el listado de los botiquines, entiendo que es un archivo que tiene las instituciones y las personas que poseen botiquín veterinario. Y entre los formularios, el primero es el ingreso de botiquín. Atención, que este se llama formulario 06. ¿Ya? Acá abajo hay un B06, que es distinto. Este es un formulario F06. ¿Ya? Y nos vamos a detener en él. Ese es importante. Ese primero es el que necesitamos para poder solicitar tener botiquín, la autorización. Pero luego vienen otros que también son re importantes. Esto es cuando ya lo tenemos, quizás sería para una siguiente fase de charla, pero para que lo sepan, el Pharma B24 es la presentación de antecedentes para transferir de un lugar a otro los fármacos, o para destruir los medicamentos, principalmente cuando tú dejas de tener botiquín. Si me quedaron psicotrópicos, tengo que hacer algo con ellos, destruirlos o transferirlos, ¿ok? A propósito de transferir, un dato es que para los médicos veterinarios se habla de la autorización de funcionamiento del botiquín, no de instalación, ¿ya? Eso es para los establecimientos de salud, a los cuales nosotros y nuestros lugares de trabajo no pertenecen, pero sí la autorización es de funcionamiento. Y nosotros no podemos hacer transferencia de un domicilio a otro, de una dirección a otra. Nosotros podemos hacer transferencia de una habitación a otra dentro de una misma dirección,
¿ya? Pero si queremos cambiarnos de lugar físico a otra dirección, tenemos que cerrar, hacer el trámite de cierre del botiquín actual y abrir otro, ¿ok? Hay un código arancelario asociado a los distintos trámites, ojo. Ya, está el Pharma B06 que es re importante porque aquí nos metemos en los fármacos que muchos queremos tener, los psicotrópicos, por ejemplo. Entonces, el B06 es la presentación de antecedentes para solicitar ciertos libros de registro. En ese caso, el registro de psicotrópicos. ¿Ya? Como dato para quien ya esté metido en esto, cuando uno dice, esto se manda a hacer, un libro foliado, tiene ciertas características que están en la documentación. La documentación es hasta 200 hojas porque después de eso te cobran un extra por más hojas. Entonces, ¿de cuánto hago el libro foliado? 200 hojas. ¿Ya? Y este es re importante porque este es del inicio, el Pharma 25, que informa al encargado de botiquín. Y aquí salen las condiciones para. ¿Ya? Hay un encargado de botiquín. Ojo que hay una figura de director técnico, pero que no corre para nosotros médicos veterinarios porque es para profesionales de la salud. El director técnico profesional de la salud para establecimientos de salud. Ya cuando está más ligado al tema humano. Ya lo vamos a ver, ojalá, en la pauta después. Como yo les dije, el ISP, esto a todos nos puede servir, desde regiones o desde la región metropolitana, pero está diseñado más para la región metropolitana. Y para los que están en regiones, Seremi en línea, .minsal.cl. Les voy a mostrar la entrada a eso, ¿ok? Yo le puse aquí el link de la página de YouTube que te dice un introductorio de conocer el Seremi en línea para todo tipo de trámite, ¿ya? Sencillo, bonito, y nosotros lo podemos apropiar para el trámite que nosotros queremos hacer, en este caso, botiquín. La verdad que a mí me gusta ver si es que hay preguntas o no. Yo sé que hay poquito tiempo, pero Vivi, te encargo que si hubiera alguna que tuviera alusión directa para aclarar algo de lo que estoy diciendo, yo en verdad puedo tenerme y contestarla, ¿ya? Si no, al final vamos a conversar y les agradezco su interés. Ya. Este es el video del Seremi en línea y esta es la página inicial. Ahí hay que meternos en un lugarcito que es el trámite. Yo se lo voy a mostrar después. Como empezar a hacer el trámite desde regiones para iniciar este gran camino interesante de tener botiquín o autorización de botiquín. Documentación requerida. Ya estamos de lleno en la materia, no es más que lo que les he hablado. Les dije que estaba en la solicitud de ingreso, que es el formulario número 6, que la página del SP dice ingreso, no me acuerdo qué era, ingreso a botiquín. Ingreso a botiquín, efectivamente. Pero se llama formulario número 6, solicitud de autorización de botiquines. Este es el primero, este es el que tienen que conocer ahora, está en la página de internet, se lo puedo poner yo en una carpeta y acceden a él, lo llenan y lo tienen que enviar al mail que les encomienden. Voy a volver para atrás. En el caso del ISP por ahí dice, bueno, dentro de los formularios por ahí dice para el encargado de botiquín, notificaciones de arroba no sé qué, pero para los otros están los instructivos y te dicen a dónde tienes que enviar. En el caso de la página de Seremi en línea, pareciera ser que uno puede enviar todo por esta misma vía, ¿ya? Como ya se lo mostré en la página del ISP, hay otro formulario, presentación de antecedentes, ya lo dije, para los libros electrónicos. Ojo que este Pharma B6 es para solicitar la autorización de tener libros electrónicos o libros en fondo de registro de fármaco controlado. ¿Ok? Nos tienen que timbrar, la autoridad sanitaria tiene que timbrar el libro que nosotros tengamos para el manejo de fármacos. Como les decía en la charla anterior, la entrada, la salida, la cantidad, la dosis, en el caso de los médicos veterinarios, quién es el dueño del paciente que lo percibe, son varios datos. ¿Ok? Ya mencioné estos formularios, voy a destacar estos últimos dos que lo puse más en chiquitito, pero no dejan de ser menos importantes, son muy importantes. Este es el que hablaba yo recién. El F14 es el del timbraje, formulario para solicitar el timbraje de registros oficiales de botiquín. Varios registros oficiales. Por lo tanto, se subentiende que vamos a tener que ir con nuestro librito foliado en la mano al lugar físico, decir, autoridad sanitaria, por favor, tímbreme este registro. Hay ciertas características para estos libros
que son tener una portada, que diga el tipo de registro que es, que nos diga el establecimiento, el nombre de nuestro establecimiento, si es que lo es, si tenemos una personalidad jurídica, etc. Y el F26 también lo destaco porque es la solicitud de modificación de arsenal. Si yo quiero sacar algo, meter algo, todo eso tengo que mencionarlo. Como lo decía la persona que habló antes, existen ciertos vicios, ciertos errores que cometemos, mejor dicho, que en algunos casos puede ser vicio. Yo tengo una mirada mucho más positiva, quizás porque yo soy médico veterinario, de lo responsables que nosotros somos en trabajar, entendiendo que, aquí me voy a meter en una cosa que podemos discutir después, entendiendo que lamentablemente la negación vía legal que se hizo hace varias décadas atrás de que el médico veterinario sea apto para adquirir y manejar fármacos. Yo les voy a mostrar un ejemplo en un artículo de un reglamento, de un decreto supremo. Esa negación hace que nosotros no podamos acceder, al igual que los médicos o que los odontólogos, por decir algunas de las profesiones consideradas de la salud, para poder manejar estos fármacos. Entonces, lo relevante es que tenemos que hacer ciertos trámites y tenemos que cumplirlos, porque si la autoridad sanitaria quiere fiscalizar, tiene todo el derecho a encontrarnos estos errores que son finalmente ilegalidades y que en algunos casos pueden caer dentro de los delitos de la ley 20.000 relacionado con el tráfico de drogas, comercio de drogas, etc. Ilícitas. Vi, por ahí, ¿me podéis comentar si se escucha, si estoy bien? Porque yo, como dije, Está solo... todo perfecto, muy Súper. entretenido y didáctico, así que todos atentos a la presentación. Súper, muchas gracias. Yo les aprovecho de hacer un paréntesis. A mí siempre me ha gustado interactuar bien directamente, por supuesto que en persona mucho mejor, pero también cuando yo presento, hago clases, hago charlas, como que es bien pimponeo. Entonces, esta versión media de corrido, pero entiendo que es relevante Tengo una lo que va a venir. pregunta, si quieres puedo leer una de una Dale. colega, Carola Bernales. Dice que en mi caso soy de región, trabajo en forma independiente en terreno, tanto en mayor como en menor. Envié todos los documentos solicitados a la Seremi, implementé un lugar en mi domicilio con los requisitos y llevo meses esperando respuesta. No se me ofreció el permiso provisorio ni nada. Yo te escucho. Ya. No sé si pueden Sergio o Fabián y ya después continuamos con la presentación para que sea más entretenido. Sergio, no hay problema. Sí, mira, primero tener la claridad que pueden haber, y eso quiero ser súper transparente, ¿ah? Pueden haber diferencias de criterios en diferentes Ceremis, ¿ya? Aquí no hay una línea central única que todos nos vamos en la misma línea. Uno pudiera pensar que el ISP es el que da las directrices, pero no es tan así. Nosotros no tenemos una jerarquía sobre la Ceremis como para darle instrucciones. Sí compartimos todo lo que mostró Fabián aquí, lo instructivo, las pautas, los compartimos, pero pueden haber diferencias de criterio entre Ceremi y Ceremi, y eso es una realidad, ¿ya? Lo segundo, los temas de los permisos provisorios fue, yo diría que en una ocasión bien puntual, cuando hubo una bastante dificultad, no sé si fue a lo mejor la misma temporalmente la que Sí. mencionaba Fabián, donde por algún motivo, por una droguería que cerró, etcétera, hubo dificultad para acceso y nos llegó una avalancha de solicitudes de botiquín. Y frente a eso nosotros dijimos, bueno, démosle provisorio para no ver uno a uno, y después creo que era 6 meses y después dábamos la definitiva si cumplían los requisitos. Pensar que este año, no sé, deben haber llegado unas 5, 6 o 7 durante todo este año, de botiquín de veterinario, y esa vez en 2 semanas nos llegaron 95, por ejemplo, para dar la magnitud. Por eso se dio provisoria. Provisoria se puede dar en casos extremadamente excepcionales. Y como decía ahí la pregunta de las personas ahí, que ella dio su domicilio, y ahí un poco reforzar lo que decía Fabián. Lamentablemente el reglamento habla de establecimientos. Entonces, cuando yo hablo de un establecimiento, yo tengo que comprobar eso. Y nosotros, por ejemplo, para una clínica veterinaria,
lo único que nos comprueba la existencia de esa clínica veterinaria, por ejemplo, puede ser la patente municipal, por ejemplo. Un documento que acredite la existencia de este establecimiento. A lo mejor ella tiene la dificultad porque independientemente que pueda otorgar una dirección, es el establecimiento, es a un establecimiento donde se le otorga esa autorización. Y esa es una dificultad, efectivamente, la que ella dice de las personas que, de los veterinarios que son de terreno y eso, es una dificultad. Quizás más adelante puedo comentar hay algunas excepciones que se han dado en la región metropolitana y las puedo contar un poco al final para ese tipo de profesionales en terreno. Muchas gracias. Continuamos, Fabián, con tu Sí, presentación. sí, solo responderle a Vale y perdónenme que no responda para atrás, pero si el establecimiento podría ser una oficina virtual, no, porque el botiquín es un lugar físico. Así que eso, porque es muy rápida la respuesta, por eso la digo. Recalcar que sí, dentro de mi... Yo me siento con la experiencia de ser un usuario más que lo ha intentado mucho, que lo ha logrado en alguna ocasión. Y efectivamente lo del criterio de Ceremi corre. La ley se dice siempre es clara, pero a veces puede quedar una cuota de interpretación. Y en ese caso, a mí me gusta la denominación del ex artis, en el criterio de que los médicos veterinarios necesitamos ejercer nuestra profesión. Y es innegable que el que está itinerante en terreno trabajando requiere andar con fármacos, y no puedo estar ligado a que solo si trabajo en un lugar físico específico y de ahí no se mueve el fármaco, no se puede desarrollar la profesión, no se puede atender y favorecer a animales. Entonces, por eso es que a veces el criterio se amplía un poco, pero lo más importante es decir, más que llevar esta discusión a algo medio no sé si valórico, filosófico, de lenguaje, etcétera, que es súper válido y puede ser complejo, lo importante es que se está trabajando en distintas, por eso, bueno, existe la mesa técnica en este caso, donde hay distintas instituciones participando para poder lograr, primero, hay una cosa que ya está en camino y está en proceso de trabajo en el Congreso, que es que los médicos veterinarios sean profesionales de la salud. Y ante eso vamos a pasar el tiro a otro nivel donde vamos a poder acceder a los fármacos controlados, por ejemplo, siempre cumpliendo requisitos, pero mucho menos estrictos y limitados que los que tenemos ahora. Y segundo, en la ley 21.020 de tenencia responsable está pendiente el reglamento que dicta el MinSal sobre las condiciones de los establecimientos. Se habla de clínicas veterinarias, pero como digo, la ley no sé si ese reglamento lo dirá, no tengo idea, de la guardería, albergue, etcétera. Y ahí hay condiciones que se le adjudican a la autoridad sanitaria que debe controlar, y por lo tanto tendríamos que, en ese sentido, sería una autorización sanitaria. Pero eso también está en trayecto. ¿Okay? Lo importante es que está en camino y yo creo que no queda tanto para que por lo menos podamos ser considerados profesionales de la salud sin ningún inconveniente. ¿Okay? Ya, voy a sacar el chat, voy a sacar la imagen para poder seguir viendo yo. Me quedé con una idea que no sé si me va a volver a aparecer en esta presentación, que era re importante, pero no importa. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, este es el formulario 06, que me parece el primero, el más importante, la obra prima que tenemos que desarrollar, y aquí nos sale en el punto número 3, porque este es un extracto que tomé, los documentos, donde uno hace un checklist de lo que va documentando. Re interesante, porque aquí muchos se quedan pegados, como por ejemplo, el punto 2 romano, copia de resolución que autoriza el establecimiento de salud, en donde se encuentre el botiquín. La resolución, en el fondo, la autorización sanitaria. Nosotros no somos considerados, o sea, nuestros centros médicos veterinarios no son considerados establecimientos de salud. Por lo tanto, no nos dan esa autorización. En ese sentido, la autoridad sanitaria podría decir, yo no tengo por qué fiscalizarlos. Me parece bien que se haga en ciertas situaciones para ciertos aspectos específicos. ¿Por qué? Ojo, porque hay otras leyes que sí exigen las condiciones de trabajo para los trabajadores, tener lugares aseados, sanos. Entonces, sí se cruzan ciertas leyes, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ver punto a punto, no acá. Rapidito, porque yo sabía que iba a quedar súper corto. Hay, por ejemplo, dentro de los documentos que ustedes acceden en la página del ISP, está el listado de requisitos de las condiciones físicas, que se llama listado de chequeo de autorización, y por ejemplo dice condiciones de infraestructura, piso y muro sin grieta,
por aquí empieza a aparecer también otra complicación, que son, lo mencionó Sergio, la patente municipal, si es que el establecimiento tiene la patente. Ahí hay un trámite en el que uno se queda entrampado, ¿ya? Y antes de hacer el ejercicio, sobre el manejo de psicotrópicos para veterinarios corresponde a un decreto supremo. Ahí está toda la información, 405-83 del año 83, que es el reglamento específico de psicotrópicos. Otro es el de estupefacientes, ojo. Y el decreto supremo, aquí no sé, si me equivoqué, pero bueno, modifica sí, este y el de estupefaciente, y me da la impresión que también el de botiquín le mete materia nueva, el año 2015. Lo puse para que sepan que no todo quedó en el 83 grabado y nunca más se modificó nada. En relación a los psicotrópicos, vale la pena destacar, para quien no quiera tener un poquito más claro, que es cualquier sustancia natural o sintética que es capaz de influenciar en nuestra cabecita, o en la cabecita de nuestros pacientes animales no humanos. Influenciar las funciones psíquicas por su acción sobre el sistema nervioso central. Eso es sobre las emociones, sobre el comportamiento. Bueno, eso aparece en las charlas previas también, por si acaso. Estupefacientes son los mismos psicotrópicos, o son psicotrópicos también, es toda sustancia, pero que tiene un potencial de adicción, de abusivo, de conducta abusiva y de dependencia, ¿ya? Psíquica o física, dejémoslo hasta ahí. Perdón, y en este sentido, los estupefacientes, en el decreto supremo, si no me equivoco, es el 466 del 84, 404, perdón, el anterior, 404 del 83, ese es el de estupefaciente. Pero yo no lo pongo, le bajo un poquito el perfil, que es re importante, porque no aparecemos los médicos veterinarios. Aquí no podemos trabajar, participar, solicitar, etc. Es en el psicotrópico donde aparecemos mencionados varias veces, y eso es un buen avance. Este es el decreto supremo 405 que regula el uso de psicotrópicos, y en el artículo 22, por ejemplo, lo mencionaba adelante Sergio, aparecemos en la letra G, que los psicotrópicos podrán estar en botiquines de clínicas veterinarias, respecto de los psicotrópicos de la lista 4. Perdón. Y hace un agregado, botiquines de salas de procedimiento y pabellones de cirugía menor. Yo no lo comprendo bien si esto nos limita, nos coarta de la acción, o nos ayuda en algo, yo lo veo como medio limitante. Y la lista 4 son los benzodiazepínicos, por si acaso, en general. Ya, y esta es poco ponerle condimento, ají al asunto, porque es algo que debemos cuestionarnos, debemos preguntarnos, y también debemos entender para posicionarnos por qué estamos en esta instancia, por qué los médicos veterinarios nos cuesta acceder a los fármacos, a cierto tipo de fármacos, a diferencia de otras profesiones de la salud, por qué también el Colegio Médico Veterinario, en el Colegio Médico Veterinario le ponemos todo el interés de hacerlo por la profesión médico veterinaria, de insistir en esto, de avanzar en esto y de entregar la información para que puedan hacerlo. Como decía también Sergio, hubo un momento en que los médicos veterinarios, cuando pasó esta complicación de que por X motivo hicieron uso de la ley muy directamente, dijeron, no, los médicos veterinarios solo pueden acceder a insumos veterinarios. Pero ¿y el suero? Bueno, tendrá que haber un suero que diga para uso veterinario. Y se nos complicó todo, y hay muchos veterinarios, me incluyo, intentamos acceder hicimos el trámite de botiquín y se abrieron estos permisos especiales. Qué bueno que me lo aclara Sergio, porque tenía yo la duda de que esto ya no corría, pero está en la página actual, entonces actualmente da para entender que sí. De hecho, me recuerdo ahora que de OIRS, de la oficina, no sé qué, reclamo y sugerencia, me respondieron en un momento que pregunté que sí, que no corría. Este es el permiso provisorio. Bueno, los médicos veterinarios podrán, este artículo 32 del mismo Decreto Supremo de Regulación de Psicotrópicos, y dice, los médicos veterinarios podrán prescribir y adquirir los psicotrópicos para utilizarlos, y fíjense acá, personalmente en el tratamiento de animales. Personalmente, es decir, yo lo compro, yo pongo la firma, yo lo utilizo. No lo puedo delegar. Eso es un poco... Bueno, eso no se lo exigen a otras profesiones de la salud, eso puedo decir. Yo no puedo pasarle al médico ayudante o al anestesista, si es que lo maneja, porque no lo compró él o ella. Aquí hay una suspicacia, hay como una desconfianza respecto de lo que los médicos veterinarios podríamos hacer, pero esto fue hace años atrás, ¿ya? Pero esto está y existe.
y dice mediante órdenes autorizadas por el Servicio de Salud, específicamente. Una vez más, es algo que se nos pide a nosotros y no a otras profesiones, o quizás se les pide de otra manera, pero no aparece así en este decreto. ¿Ok? Y aparece el hecho de que tenemos que tener un libro de registro de las dosis administradas, fecha de utilización, especie animal, nombre propietario y RUT, ojo. Ya, es más cosas que aquí ya se han conversado y que también dicen relación con otros artículos para atrás. Agregar, para quienes lo han intentado. Hoy día se trabaja con receta electrónica y existe en la misma página de Seremi en línea la opción de inscribirse profesionales de la salud, no los médicos veterinarios, por ahora, porque la idea es llegar a un momento a realizar toda receta online, que quede el registro para siempre online de toda receta que movemos para acá o para allá. ¿Ok? Por ahora, los médicos veterinarios, como decimos que tenemos que realizar recetas de tipo retenida, etc., las tenemos que hacer en papel o impresas, y ponerles todas las firmas y llenarlas adecuadamente, como también está reglamentado cómo se deben hacer las recetas. Pecamos los veterinarios de, por ejemplo, no poner el domicilio del tutor, del paciente, cuando recetamos un medicamento, porque también las farmacias donde se compren no nos exigen eso, pero lo correcto y legal es que nosotros médicos veterinarios pusiéramos nombre del paciente, característica del paciente, nombre del tutor y el domicilio del tutor, junto con el RUT. Ya, esto yo quería dejarlo ahí porque podríamos ampliar mucho más. Revisen la charla que les voy a mostrar, el link que les voy a mostrar después, donde habla nuestro abogado, y nos relata la situación actual de Chile en cuanto a los médicos veterinarios y el código sanitario y el botiquín, etc. Dentro de los registros oficiales que ustedes deben considerar, esto ya es como parte del proceso de tener el botiquín, el de control de psicotrópicos, ya lo he mencionado varias veces, temperatura ambiental, ustedes deben hacer un registro mañana y tarde de la temperatura ambiental a diario, eso significa que tienen que tener un termómetro de muralla especial, y si tienen un refrigerador, de temperatura del refrigerador, ¿ya? Si es que tiene, no, el recinto botiquín no debe tener un refrigerador, si usted no maneja fármacos que deben estar en cadena de frío de este tipo, no, ¿ok? Cuando usted no necesita un botiquín, cuando usted hace consultas a domicilio, por ejemplo, y solo prescribe receta, fármacos que puede recetar, y usted no maneja fármacos, ¿ya? Recuerden, o les digo, que en estricto rigor, no sé si lo pongo después, en estricto, no lo pongo después, en estricto rigor, lo dije antes, nosotros por el hecho de manejar fármacos, cualquier tipo de fármaco, los que ya sabemos, ya manejamos, debiéramos tener un botiquín, ¿ya? Debemos, no debiéramos, debemos tener un botiquín. No nos exime la responsabilidad de tener un botiquín. Lo que pasa es que no nos fiscalizan, ¿ya? Y ahí es donde surgen, lo que yo estaba reflexionando antes, todos esos pseudo vicios de personas que hacen las cosas no de buena manera. Pero insisto que la mayoría de los médicos veterinarios probablemente lo queremos hacer correcto, y si estamos pensando en usar fármacos por el bienestar de nuestros pacientes, pese a que podríamos quedarnos con lo que tenemos, es porque somos muy correctos, somos una profesión muy seria, y por lo tanto suena bien, y a eso tenemos que avanzar. Es parte de la reflexión final, con el hecho de querer tener botiquín. Yo les puse acá, esta no es la reflexión final, ojo, que les voy a mostrar la página de internet, pero yo más que poner un resumen, yo quise poner una reflexión final. ¿Cuál es la relevancia? Me voy a adelantar porque el resto ya es práctico. ¿Cuál es la relevancia de que muchos y muchas accedamos al botiquín? Es una señal de que somos y queremos ser profesionales de salud. Somos. No para la ley, pero lo somos en realidad, ¿no? Es que queremos ser. Y como decía antes Sergio, un momento que mucha gente quiso el botiquín, y ahora ya las solicitudes son bastante escasas y bajas. Y ante eso, la autoridad sanitaria, la autoridad estatal, no le da relevancia. El parlamentario no le da relevancia, si es que en verdad el médico veterinario no tiene mayor interés. Ahí está la potencia, la importancia de nuestro gremio, ¿ya? Entre otras muchas cosas que hacemos. La representación de muchas personas que quieren algo. ¿Okay? Me lancé con la reflexión final. Voy a dejar de compartir para, si Vivi me lo permite, sé que estamos súper quizás tarde. Yo comencé como a las 8 y tanto, así que estoy dentro de mi media hora. Quizás lo hago brevemente, mostrarles el ejercicio, y lo podemos dejar para otra ocasión, quizás una capacitación de cómo hacer. Es importante que lo hagas para que aprendamos a hacerlo y que nos quede con más claridad.
También más adelante, claro, ¿no? La idea de que es continuar con el ciclo de charlas de parte de la mesa y del Colegio Médico Veterinario para fortalecer capacitaciones en nosotros como gremio. Así que estamos atentos, Fabián. Súper. Ya, mira, estoy viendo el último comentario que es de Claudia Paredes. Gracias, Claudia. En eso que tú escribes planteas varios temas que deberíamos conversar. Por ejemplo, que hay que separar lo que es el SAC y los fármacos de uso exclusivo veterinario de lo que es el ISP, que regula los fármacos de uso humano que utilizan los veterinarios. Entonces, efectivamente, el SAC tiene exigencias similares, pero pueden ser también de otro tipo. Ahora, ambos exigen el control de temperatura del refrigerador y en dónde se venden los medicamentos. Nosotros debemos informar a la autoridad sanitaria con la guía de despacho los fármacos adquiridos. ¿Ya? Debemos remitir siempre que compremos medicamentos la guía de despacho, por ejemplo, en estricto rigor, según ley. Pero si ahí nos metemos entrando tema SAC y ISP, hay que entender que uno regula el tema de fármacos directos animales y otro fármacos de uso humano que usamos los veterinarios. Ya, voy a compartir nuevamente, pero ahora voy a compartir toda una ventana de internet que dejé armada. Avísenme si se ve bien. Voy pimponeando. Espero que me resulte. Estoy buscando cuál es la página, pero debería ser esta. Eso para la ventana. Ya, efectivamente. ¿Me ven en la página del instituto del ISP? Sí. Ya, esta es la que yo les mencionaba, que este link específico es el que tiene la información más actualizada, ¿ya? Por ahí hay un formulario 7 que ya no corre, que equivalente al 6, ¿ya? O es para otras situaciones. Como le digo, yo vengo haciendo seguimiento de esto hace años y hay una actualización al año 2021, a marzo de 2021. Por lo tanto, estamos bien actualizados, pero todavía nos podemos confundir con algunas materias. Bueno, esta habla de lo que es botiquines. Yo les mostré mi imagen en la presentación. Y por ejemplo, aquí aparece el instructivo. Ven ahora el instructivo, ¿cierto? ¿O se quedaron con la primera pestaña, perdón? Y se ve el instructivo. Ya. Y este dice autorización de funcionamiento. Fíjense en el año 2016. Objetivos, materiales, y dice Pharma F7. Esto está obsoleto. Ya no, o al menos para nosotros no. Puede que sea autorización sanitaria para otro establecimiento. Entonces, no. Y este es el que dice cosas que Sergio bien aportaba de que fueron momentáneas también. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Este primer instructivo, léanlo. Y después fíjense en otro documento que les voy a mostrar, en el formulario 6, que dice más específicamente lo que sí tenemos que llenar. ¿Ok? Cosas bien interesantes: nombre completo, en el caso del establecimiento, el responsable, la subrogancia, si hay alguien que subrogue, porque aquí hay una persona que tiene horario de entrada, horario de trabajo, horario en el que está, en el establecimiento donde está el botiquín, y si no voy a estar porque por X motivo salgo, me tengo que ir días, hay que dejar una subrogancia, eso debe ser avisado también. Suena un poco engorroso, pero en el inicio puede ser así, pero fíjense que es bastante importante, interesante hacerlo, y después se hace mecánico, y la verdad que la exigencia dilatada en el tiempo no la ve como tan grande, tan importante. También podemos caer en la desidia, en la comodidad de que no nos fiscalizan, pero si nos fiscalizan tenemos que cumplir, si no, nos pueden multar. ¿Ya? Documentación solicitada, bla, bla, bla. Este es el instructivo general. No lo voy a leer detenidamente porque es un poco también lo que vamos a hacer. La pauta de chequeo, súper interesante, es del 2014, pronto hay cosas que no corren, pero fíjense y vean lo que pueden, generalmente lo que no puedan cumplir es algo que puede estar hoy día cuestionado y no se ha realizado, como por ejemplo la autorización sanitaria que no requerimos los establecimientos veterinarios. Recinto circunscrito del establecimiento, piso de muro sin grieta, piso de material sólido. Ya, este es un checklist para ustedes. Ustedes van poniéndole ticket y a su vez también esto tienen que remitirlo a la autoridad al momento de solicitar el botiquín. ¿Ya? Almacenamiento de producto farmacéutico, ¿cómo es? Se requiere un mueble con llave, se requiere un mueble al que no pueda acceder cualquiera y nos robe los psicotrópicos. ¿Ya? Se habla de cajas fuertes incluso.
Lo importante, la verdad, es que no esté de libre acceso al público o que tenga acceso a pocas personas y que se demuestre al momento de la fiscalización que en verdad es un lugar seguro, que no es llegar y me roben los fármacos, porque efectivamente, no sé si fue un comentario, No sé quién habló, ya, ok. pero Bueno, estamos... gracias, Vivi. Este es el checklist, ¿ok? Ese es, aparece, como les muestro, todavía en el instructivo lista de chequeo. Listado de botiquines no nos interesa por ahora, no nos interesa en general. Y los formularios, hoy en día, Andrés está hablando. Ingreso de botiquín. Ya, lo voy a presionar. Este es interesante. Actualizado, fíjense, al 1 de marzo del 2021. Solicita autorización, ¿para qué? Funcionamiento. A los que no tienen nada con botiquín todavía. Los que lo tienen, modifican el arsenal, me imagino que ya lo saben, pero modifican el arsenal, modifican la planta física, dentro de la planta física, o el cierre definitivo. Acuérdense que la modificación de planta física es moverse de un lugar a otro. Datos del establecimiento, representante legal, domicilio, etc. Director técnico y encargado. Aquí podemos ponernos como de encargados los médicos veterinarios, pero no el director técnico de estricto rigor. Ahora, si dentro del criterio de la persona que nos fiscaliza o que nos visualiza el trámite, nos dice, oye, ¿sabéis que necesitamos un director técnico? Aunque no sea profesional de salud de usted y su establecimiento veterinario, o su domicilio, a quienes nos aceptan que el domicilio sea un lugar de botiquín, ponemos, corregimos, no hay problema. Este es muy importante, el punto 3, que era un poco lo que yo le había mencionado. Documentos que deben acompañar a su solicitud. Y espero que aclarar alguna duda, o algunas dudas. Comprobante del pago de arancel. Es lo primero que hay que hacer, prácticamente, el arancel respectivo. Cuando está funcionando, cuando quiere solicitar el funcionamiento, cuando modifica, etc. Copia de resolución que utiliza el establecimiento de salud, ya lo hablamos. No corre para nosotros los médicos de nuestro establecimiento. Antecedentes legales originales debidamente autorizados para el caso de la empresa. La constitución de sociedad, reducción de escritura pública, el protocolo del extracto, incluso el fotocopia protocolizada de la publicación del diario oficial. Aquí algunos podrán decir, ¿sabéis qué? Mi empresa la hice por empresa en un día. No se tienen que poner estas cosas. Al menos me recuerdo que en el diario oficial no aparecen la publicación para los que hacen la constitución de empresa en la página de empresa en un día. Muy útil, por si acaso, es bastante expedito y rápido, para quienes quieran, les pique el bichito, además de hacerse de una empresa o constituirse en una empresa a partir de tener la tranquilidad de que la acepten tener botiquín. Inscripción del rol único tributario, declaración de actividad en el servicio de impuesto interno, por supuesto, y contrato de arriendo o escritura de propiedad, y el certificado de número municipal. Aquí nos metemos en un lío que yo creo que algunos los debe tener estancados o estancadas, que es que el municipio, así como mencionaba alguien que no le han respondido cuando envió los documentos y no le han respondido desde la Ceremi respectiva, hay que insistir, hay que buscar, hay que ver qué es lo que cuál puede ser la razón. A lo mejor puede ser que un domicilio no constituye, un domicilio privado, no empresa, no de una empresa no constituye un acto correcto para la autoridad que está fiscalizando, pero eso tiene que informárnoslo. Entonces ahí hay una traba y que yo sé que la han comentado muchas personas, no me responden. ¿Ya? Pero también ocurre en el municipio, que el municipio nos pone ciertas exigencias que nos dificultan mucho cumplir para obtener la patente de la clínica veterinaria. Ese es otro tema, ¿ok? Lo importante es que hay que tener documentos como el certificado de número municipal, por ejemplo, que acredita que el domicilio específico es un número de registro para la municipalidad y que el domicilio no tiene inconvenientes o problemas específicos, ¿ya? O irregularidades. Eso se pide en la dirección de obra, si no me equivoco, de la municipalidad. Bien, 4. Listado de arsenal farmacoterapéutico que se utilizará en el establecimiento. Ustedes debieran hacer un listado de todo su arsenal farmacológico, que va a estar dentro del botiquín. Declaración firmada por el representante legal que presente el horario semanal de funcionamiento del botiquín. Piensen que si yo hago este trabajo para una universidad, puede conseguir el representante legal de la universidad que firme un documento que establezca que el horario semanal de funcionamiento del botiquín va a ser tal. Difícil.
lento, pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que conseguir, ¿ok? Representante legal de la empresa. Y también de los encargados de botiquín. Declaración firmada por los encargados de botiquín que asumen el cargo, detallando el horario semanal, etc. Copia del certificado de la dirección técnica del establecimiento. Entiendo que esto es para empresa, para establecimiento de la salud. Emitido por la Secretaría Regional Ministerial, efectivamente. Certificado de título, Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Salud, del director técnico y el encargado. No corre para los médicos veterinarios. Sí, probablemente el certificado de título, pero el registro de prestadores individuales de salud no. Plano arquitectónico, esto es lo que le decía yo, ya no es un papel, antes decía papel y lápiz, no, ahora es plano arquitectónico a escala del establecimiento y donde también se especifique cuál será el recinto botiquín, ¿ya? Copia de la resolución que utiliza el funcionamiento del botiquín. Me entiendo, me suena extraño, no me había fijado, porque lo que estamos solicitando es la resolución que utiliza el funcionamiento del botiquín. Me imagino que a lo mejor será la resolución sanitaria una vez más, pero ahí podrá quizás Sergio aclarar. Si es que lo sabe. Copia de convenio contrato por el control de plagas. Se debe, como toda institución de establecimiento de salud. Para aclarar inmediatamente el punto. Perfecto. Eso es en el caso que tú quieras hacer una modificación de arsenal, o quieras verdad. hacer el cierre, o quieras hacer la modificación de planta física, cualquiera de esas, eso uno entiende que ya tienes la autorización previa y quieres hacer una modificación sobre esa última. Sí. Eso es. Muchas gracias. Sí, efectivamente estaban entre paréntesis y yo estaba dando a omitirlos por apurarme. Sí, ahí me recordaste. Muchas gracias. Ya, y la copia el contrato, te dan un contrato para el control de plaga. Uno te dice, pucha, pero los gastos se me van a la punta del cerro. Bueno, pero tiene un plus manejar un botiquín, ¿ya? Ciertamente tenemos que tener convenios de... Yo tengo mucho respeto por todas las especies animales. Yo, de hecho, conviví con ratones en el cerro, en campo, y tenía formas de control de plaga que eran naturales sin tener que eliminar a nadie. Tengo que hacer ese paréntesis como una aclaración de principio. Y declaración del representante legal que trae los motivos de cierre definitivo, en caso de hacerlo. ¿Okay? Bien, ese es el 6, que nos ayuda para obtener la autorización y para los trámites como modificaciones y cierre. ¿Okay? Ese es el fundamental. Hasta ahí quería llegar. Ya los otros encargados son bastante lógicos y existe... déjenme buscar si está aquí. Bueno, el formulario para obtener la autorización de libro y timbraje de libro. Y me falta uno que pensé que estaba aquí, si no lo tengo por acá. ¿Me están viendo? No, esta es la ley. La ley no se los voy a alcanzar a mostrar. Bueno, hay uno que es como el similar al checklist de los requisitos. No sé si ven mi carpeta, la van a comenzar a ver quizá. Bueno, pero no importa, se los voy a relatar, ¿vale? Para no quitarles más tiempo. Fabián, agradeciendo tu presentación y las dudas, ahora pasemos al chat porque hay hartas consultas. Sí, espérate, Vivi, antes que, es que para cerrar esto, existía este documento que pensé que lo podía abrir ahí mismo, que es como los requisitos del propio botiquín, que eso es súper importante. Son cosas bastante fáciles, se hace un checklist bastante obvio, pero hay situaciones que hay que contemplar, como yo decía, si tienes refrigerador, termómetro dentro del refrigerador, el mueble empotrado con llave para tener los fármacos controlados, basureros con tapa, como bien decía Sergio, hay fármacos que hay que saber, si los voy a obtener, tengo que saber cómo se desechan, tengo que tener las formas adecuadas. Entonces, ojo con ese checklist, tiene que haber, por ejemplo, habla de lavamanos, de otras cosas, pero no tiene que estar en la habitación botiquín, eso es para cierto tipo de establecimiento. Nosotros podemos tener en el establecimiento, voy a agregar domicilio, yo sé que es complicado porque puede ser que no todas las autoridades no acepten domicilio particular para tener un botiquín, pero puede estar en una pieza aledaña, papel para limpiar, buen jabón, etc. Todos esos requisitos aparecen, se pueden cumplir, no son difíciles. Ya, eso. La reflexión ya la hice, así que muchas gracias y ahora sí. Bueno, gracias Fabián y Sergio por las presentaciones. Ahora pasemos a la interacción con los asistentes y les voy a leer algunas preguntas. Bueno, dice Carolina Catalán y Cecilia Ascuí, que hablan básicamente de lo mismo. Dice, en caso de los médicos veterinarios de mayores, o sea que no tienen clínica fija, sino que son particulares,
sobre todo que trabajamos con animales de dosis mucho más grandes. ¿Qué pasa con los médicos veterinarios que trabajan de manera independiente, o sea, no en clínicas? Bueno, delante ya lo comentamos, en el fondo, lamentablemente, no, no hay una regulación específica, pero sí es necesario que se regule desde el punto de vista de almacenamiento de los medicamentos de uso humano y también del acopio de los medicamentos que estén debidamente regulados. No sé si pueden ampliar algo más o... Sí, mira, eso es una realidad que nosotros reconocemos que es compleja. Es compleja cuando la reglamentación no te deja a veces mucho espacio, digamos, para ciertas cosas, es complejo para nosotros. Efectivamente, el tema, y nosotros reconocemos ese tipo de profesionales. Ahora, yo me acuerdo que esa vez, cuando ocurrió todo este tema con el tema de los botiquines veterinarios, se abrió una ventana a las droguerías, que fue un formato bien especial, que muy poquitos lo han adquirido, que es un botiquín de expendio, ¿ya? Dentro de la droguería. Y eso permitía, de alguna forma, que la misma droguería pudiera tener un botiquín de expendio dentro de la droguería para poder vender o expender a estos profesionales veterinarios con recetas, cierto control, pero todo este arsenal de medicamentos que a lo mejor no era tan fácil encontrar en las farmacias, etc. Nosotros pensamos que a lo mejor era una buena salida reglamentaria y que todos cumplíamos y ahí nos dejábamos ahí como un poco la posibilidad, pero el tiempo nos ha mostrado que no hemos visto muchas droguerías que han querido realizar eso. De hecho, había algún botiquín de expendio que incluso cerraron. Claro, algunos lo pueden ver como una desventaja. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Ese tipo de excepciones se controlan de forma más frecuente, digamos. Entonces, efectivamente, se visitaban bastante más frecuente que otro tipo de establecimiento para estar seguros de que estuvieran en regla. Si uno abre un poco esta posibilidad o esta opción, sí nosotros reconocíamos que también iba a ser vigilada, entre comillas, de forma más frecuente. Lamentablemente no hemos visto que haya tenido por parte de las droguerías, de los distribuidores, una buena acogida, y en regiones al parecer que tampoco ha sido así. Es una realidad. ¿Qué se ha hecho, insisto, cuando hay temas de que los servicios son domiciliarios y eso? Efectivamente, el tema que nos complica mucho es que los botiquines tienen que ser dentro de un establecimiento. Y eso nos complica. Nosotros reconocemos que los profesionales veterinarios deberían ser reconocidos como profesionales de salud. Nosotros no tenemos mayor dificultad con ese tema, para facilitar este tipo de cosas que decía Fabián. Sí, sí, al final es una dificultad. Nosotros, nadie quiere que estos profesionales más encima andan en terreno, arriba para abajo, digamos, en invierno, verano, más encima tengan dificultades más encima para adquirir medicamentos. Sí, es una realidad. Por parte nuestra hemos dado esas posibilidades, eh, y hasta el momento, como decía Fabián, no hemos visualizado por parte nuestra eh, cómo poder solucionar esto de forma permanente, ni tampoco, y eso se lo dejo súper claro, Viviana y Fabián, tampoco el ISP en este último tiempo ha recibido solicitudes formales para abordar este tema, ¿ya? Que también de alguna forma, a través de reuniones de lobby, del mismo colegio de médicos veterinarios, decir, mira, conversemos esto, cómo podemos de alguna forma buscar para este tipo de profesionales qué posibilidades hay, o subirlo a nivel ministerial, digamos. Nosotros tenemos relación con la Ceremi, con la DIPOL, conversar estos temas, pero y esto funciona así, digamos, lamentablemente o desafortunadamente. Si no se genera la necesidad, si no se deja formalmente que alguien ha ido al ISP a pedir una reunión porque tiene esta dificultad, para el ISP no existe esa dificultad. No sé si me explico bien, Pasa ¿ya? lo mismo Sí, con cuando uno hace una denuncia. Si no hace la exactamente. denuncia, nosotros
Exactamente. no saben qué ocurre. Entonces, Exactamente, entonces ahí el llamado es a visualizar este tema y buscar. Nosotros estamos abiertos, abrimos esa posibilidad, pero lamentablemente hemos visto que no, al parecer no ha sido una buena opción, ¿ya? Pero hay que abordarlo y nosotros estamos abiertos a eso. como gremio. Consulta de Lisette Betancourt. Fabián. Sí, gracias, Vivi. A ver, ¿qué puedo decir para que aporte? Hace poco tiempo hubo una charla de un representante o un funcionario de salud de cierta región con un rol de fiscalización y metido con temas de farmacia. Y para responder a la pregunta inicial, de terreno, caballo, etcétera, y mencionaba que podría, mientras se lleve el registro adecuado, y yo sugiero poner incluso, saqué 2 ampollas de tal cosa, está en terreno, y para que vuelva, en caso de que lo pida la fiscalización, si es que lo hubiera, ¿ya? Ahora, ¿cómo manejamos si es que es necesario cadena de frío? Incluso no cadena de frío, ¿cómo manejamos en zonas de calor, Calama, la temperatura dentro del auto? En Santiago, la temperatura del auto que puede llegar a 45 grados, cuando los fármacos no pueden estar a más de 15, 20, no sé, grados. ¿Qué pasa con los procedimientos que tienen que estar más fríos? Entonces eso igual debe cumplirse, y en eso debemos ser bien responsables. Pero les dejo la ventana abierta de que el criterio puede existir. No hay mal, o sea, el peor trámite es el que no se hace. Entonces, soliciten el botiquín, que les respondan lo que mucha gente aquí está diciendo. A mí me pidieron el registro del director técnico eh, como profesional de salud. A otra persona, y eso significaría como no sé si una invitación, pero poder caer en irregularidades de conseguirse un profesional de salud para que asuma ese rol, bueno, tendría que estar en el establecimiento, tampoco se logra. Por eso estamos un poco entrampados, pero que pasen estas cosas y que lleguen estos avisos nos permite mejorar el tema y los aportes y cómo podemos modificar. Alguien menciona por ahí, yo tengo una farmacia veterinaria y me pedían resolución sanitaria por ser farmacia. Yo desconozco si el título de farmacia veterinaria lo hace farmacia, y efectivamente existe una reglamentación específica por ser farmacia. Y ese sí es un establecimiento de salud. Entonces está bien que le soliciten esas cosas. Voy a aprovechar a responder a estas cositas, vi que las leí para unirlas todas y así van borrando preguntas y creo que engloba a varias personas. Por ahí mencionar el tema de la ketamina, Jessica. Hola Jessica. Y efectivamente sí están listados de medicamentos autorizados a utilizar. Si no me equivoco, lista 2, lista 1 de psicotrópicos, por lo tanto no es de uso exclusivo veterinario, pese a que es un fármaco de venta exclusiva veterinaria. Así que sí, Bueno, y está también poder adquirir el medicamento con resolución SAC para nosotros como médicos veterinarios. Claro, lo que pasa es que la pregunta de Jessica es que entiendo que lo usan otros profesionales que no son médicos veterinarios. Por lo tanto, entiendo que un profesional de salud sí lo puede usar, aunque no sea médico veterinario. Eso subentiendo lo que leí. ¿Ya? Eso, alguien por ahí, el suero, clorexina, no sé la pregunta para atrás, pero en el fondo, claro, todo eso debería tener resolución de botiquín. Preguntan por qué se requiere tener un botiquín para la venta de clorexidina, de povidona, de solución psicológica. Bueno, Sí, Sergio lo sí. explicó claramente en su presentación. Yo lo que recomiendo, porque efectivamente ahora uno puede encontrar medicamentos y puede encontrar dispositivos médicos también, ¿ah? Que uno cree que son medicamentos y a veces son dispositivos médicos. Mi recomendación es ir a la página del ISP, se van a Agencia Nacional de Medicamentos y se van a registros sanitarios. Y uno ahí puede buscar por principio activo, por nombre, por lo que sea, y ahí uno va a decir, pone clorexidina y le va a salir todos los medicamentos que son clorexidina. Y ahí va a tener claridad qué tipo de clorexidina o en qué concentración es medicamento y en qué otra concentración no lo es. Entonces, cuando tengan la duda de si es medicamento o no, vayan ahí al registro y están todos. Y uno los puede bajar por Excel, después los puede filtrar por droga, por nombre, por número de registro. Es súper fácil bajar ese dato. Algunos bajan todo, son 13.000, te quedas con un Excel con 13.000 y después vas filtrando y sé que tienes dudas de los medicamentos. Entonces, buscarlo ahí. Si está como medicamento, requiere botiquín. No hay otra opción. Y había otra pregunta respecto al tema de los tiempos de respuesta con el tema del botiquín.
ahí eso es variable, ¿ya? Pero en general, yo diría que los tiempos son bastante prudentes. Yo diría que dentro de 2 o 3 semanas, dentro del mes, estamos visitando físicamente. Después el tiempo se alarga, claro, dejamos un acta con los requisitos, falta esto, ya, claro, entonces hay que esperar otro periodo para que nos respondan que subsanaron ese listado. Pero en general quedan, nosotros ya hace tiempo estamos dejando en el acta el correo del fiscalizador, tiene la obligación, entonces está preguntando, al parecer no existe retroalimentación, se quedan con el correo del fiscalizador, y si él tiene dudas, le puede escribir, preguntarle directamente. A veces se le piden solamente fotos, oiga, le falta, estoy inventando, pero por ejemplo, le falta la foto no tiene extintor, muéstrame la foto de después cuando ponga el extintor y mándeme una foto al correo. No requiere otra visita, muchas veces. Yo diría que el 90 y tantos por ciento no requiere una segunda visita. Todo después se subsana o con video o con foto. Entonces los tiempos son bastante prudentes. Los tiempos más prolongados son efectivamente un poco lo que decía Fabián. Chuta, tengo que comprar el termómetro para poner el mueble. El mueble no tiene llave, tengo que ver un mueble para poner llave. Y eso demora el trámite más que los tiempos de respuesta en general. Eso bien. Oye, yo dejé la página que menciona Sergio, el registro, y efectivamente ustedes pueden ir agregando los fármacos, porque no es tan simple, porque hay un código asociado, la forma de inoculación, entiendo, no me acuerdo cómo el día de administración. Ahí está la página. Es otra parte, otra derivada del tema. Y Jessica, para completar y complementar, yo entiendo para dónde va la duda, porque dice que la ketamina es de uso veterinario, pero en la lista 2 o 3 de los psicotrópicos está la que también mencionaba, por lo tanto la puede usar y manipular un médico humano. Lo que pasa es que es de uso veterinario desde el punto de vista de uso en animales y no de uso en humanos. Eso puedo entender yo. No sé si se usa en humanos, pero estamos hablando de animales no humanos por ahora. Acá hay una pregunta, ¿el establecimiento Ah, podría ser una oficina virtual? yo le respondí. Tiene que Sí, ser un recinto físico. sí, efectivamente. Tiene que tener dirección y estar fijo. Otro preguntó también si el botiquín podía tener rueda, algo salía por ahí como movible. En general no, el botiquín es un establecimiento farmacéutico, que es un botiquín, y que cada uno definirá dónde está, pero está fijo ahí, está en un plano, y se va a quedar ahí, y cuando uno va a fiscalizar, ya sabe que va a estar ahí, entonces no se puede mover. Lo que uno puede hacer es sacar cierto grupo de medicamentos del botiquín y trasladarlo a otra área del mismo clínica, eso no hay ningún problema, pero almacenarlo con control de temperatura, con todos los registros, es un lugar determinado, no puede ser movible, digamos. Ya. Bueno, Jessica continúa, preguntó si los biólogos pueden administrar la ketamina en el fondo, ya que no sabemos si son profesionales de salud. No, yo tengo entendido que no son profesionales de la Sí. salud. Pero mira, Entonces, oye, Jessica lo sabe más que todos nosotros, hay protocolos especiales de uso de fármacos en investigación. Yo ahí quizá entraría a buscar por ahí si es que se puede utilizar. esa normativa tal vez. Bueno, ya creo que hemos respondido la mayoría de las preguntas. Agradecemos la participación de ustedes, Sergio y Fabián. Y para terminar, podríamos reflexionar lo que estamos haciendo como colegio médico. En el fondo, esta es la tercera charla, el ciclo de charlas que cerramos durante este año. Realizamos una en el mes de octubre, en el mes de noviembre y ahora en diciembre. Comenzamos, como dice Fabián, en relación a los accesos a fármacos controlados, la situación actual en Chile. Posteriormente vimos el uso de opioides en medicina veterinaria, cómo podemos manejar correctamente el dolor sin ellos. Y ahora estamos viendo este tema muy importante porque es importante en el fondo contar con un botiquín de fármacos. Así que agradecemos la participación. La idea de estas actividades es fomentar la responsabilidad de nosotros como médicos veterinarios para poder cumplir la normativa vigente y vayamos encaminados a lo que nos convoca en el fondo, que es ser profesionales de la salud lo muy pronto posible, ojalá sea así, y hacemos un llamado a que todos seamos responsables y que obtengamos este botiquín médico veterinario, porque no solo nos permite, por ejemplo, comprar directamente a un distribuidor,
sino también nos sirve para ser responsables con nuestros pacientes y poder obtener incluso, además, medicamentos a humanos, de uso humano a más bajo costo. Entonces, si uno lo ve por esa área, por esa línea, también es súper importante concientizarnos de que debemos seguir trabajando en esto, y esto es una de las actividades que queremos seguir potenciando como colegio. Fabián, no sé si tienes algo, Sergio, algo Sí. para finalizar. Sí, antes de agradecer la instancia, de valorar lo que tú dices y que está dentro de la reflexión también, me faltó mencionar lo de cereminlinea.misal.cl. Lo podemos hacer si me lo solicitan en otra instancia con las personas específicas, porque ahí hay que meterse en lugares específicos, pero está la información también, ojo. Es más fácil hacerlo por la página de Ceremi en línea que contactarse vía correos. Me acordé de una experiencia que tuve hace poco, que como un círculo vicioso entre el ICP, me mandaban a Ceremi me mandaba a ICP, hasta que me dieron un correo, y el correo me pasó que no me contestaron. Entonces, ceremienlinea.cl para la gente de regiones, que es mucha, es la opción, y ahí deberían haber respuestas pronto. Eso, y reiterar, repetir, si somos los médicos veterinarios y las médicos veterinarias las que nos interesamos en esto, generamos ruido, relevamos la materia, el Colegio Médico Veterinario está motivado, interesado en esto, por supuesto, porque hay muchas áreas de desarrollo que lo requieren. Por ejemplo, hay un ejemplo, valga la redundancia, del zoológico metropolitano con Ministerio de Vivienda, si no me equivoco, porque pertenece a esa entidad, con SAC, si no me equivoco, ISP, y se pueden otorgar fármacos para uso en animales de este tipo, silvestres en el zoológico. Entonces, es cosa de voluntades, además de estar atentos a que vaya cambiando la legislación. Así que muchas gracias por el interés de las personas que preguntan también. Sergio. Sí, no, yo solamente agradecer la invitación, dejar abierto este canal, Viviana. Nosotros como ICP siempre queremos aportar en la discusión, más que complicar el tema, que comprendan la visión de la autoridad sanitaria, digamos. Comprender la visión, uno puede estar o no estar de acuerdo, pero puede entender cómo funciona esto y buscar en conjunto algún tipo de salida a ciertas cosas. Así que nada, vuelvo a agradecer y quedamos disponibles si ustedes quieren a futuro retomar este tema o hablar temas relacionados que implica el Instituto de Salud Pública. Siempre vamos a estar disponibles para ayudarlo, apoyarlo en lo que estimen conveniente, sin ningún problema. Para finalizar, nos gustaría si pueden prender la camarita para sacar una foto final a los que quieran. Y cerramos este ciclo de charlas con un broche de oro ya para fin de año. Oye, eso ha sido súper interesante. Yo no alcancé a cerrar el PPT porque me cambié las páginas de internet, pero la voy a dejar a disposición porque ahí aparecen las páginas para que revisen las otras jornadas que fueron súper interesantes. Un gran ciclo. Esperando que se conecten con camarita. Evelyn, la charla está siendo grabada y se va a poner a disposición. Sí, además del material en los correos electrónicos que ustedes dejaron, les vamos a enviar información de la charla y lo que presentó Fabián. Así que vamos a sacar una foto final. Ahí sáquenlas los que puedan, después las comparten. Aquí voy. Hay 2 páginas de colegas. Listo. Bueno, agradecerles de nuevo, tuvimos hasta bien tarde, pero súper interesante, aprendimos lo más probable bastante sobre la normativa vigente y nos quedan muchas más dudas, pero la idea es que nos contacten al colegio médico, nosotros estamos para colaborar y seguir trabajando en pos de la medicina veterinaria. Así que muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Fabián, muchas gracias a todos y todas, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a ti también. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Chao, chao.